dale arriba país, que son las 7 de la tarde en punto y acá estamos una vez más con toda la información para que sepas, con todo el análisis, con toda la opinión. Hoy la tapa María Eugenia Vidal va a estar invitada en nuestro programa, no te la podés perder, todo el lío de la oposición. Martín Angulo, informe especial, cómo los jefes narcos siguen mandando desde las cárceles. Y por supuesto, toda la actualidad del día. Y Marcela Pagano, que hizo un esfuerzo tremendo hoy por ponerse a tono con mi corbata. ¿Qué te parece el color zamballón? A mí me encanta. ¿Es zamballón o es mostaza? Y yo no sé, depende cómo lo veas, viste, cómo dé la luz, chicos. Vayan y voten y digan qué color ven. Bueno, en todo esto que te estamos proponiendo que vengas a buscar, en Para que sepas, no dejamos de ver también que hay una interna feroz en el gobierno que ya no se oculta. Y te diría que a partir de hoy, lo que estamos viendo es quizás el lanzamiento del hoy presidente para una nueva candidatura. ¿Por qué? Porque Alberto Fernández, que inició una suerte de gira o de roadshow, algunos dicen también en búsqueda de inversiones, entre España y Alemania, hizo declaraciones públicas. Y las hizo no con los periodistas que estaban en el viaje, sino ni más ni menos que con el diario El País, con el resorte internacional que tiene semejante publicación editorial. ¿Y por qué hago relevancia en dónde eligió plasmar alguna de sus expresiones? Porque se refirió a Cristina. Y se refirió quizás como hasta ahora no se había referido, sobre las diferencias. Esas diferencias que hasta ayer eran un tiro por elevación, con frases como: no, yo en mi gobierno nunca oculté la pobreza. Sí, bueno, era jefe de gabinete en su momento cuando se cuestionó la primera intervención al INDEC, pero por lo pronto él dice que con este INDEC es creíble y es real y él es el presidente. Esos tiros por elevación y luego Guzmán y Culfas, como te contamos ayer, también recogiendo el guante de la economía y criticando el pasado de Cristina como presidenta, hoy vicepresidenta. Bueno, Alberto Fernández tuvo una frase polémica que te invito, si querés, Eddie, a que la compartamos con el público, porque vale la pena repasarla. Esto dijo hace un ratito nada más el presidente de la Nación en España. La de Cristina es una mirada parcial que desatiende que vivimos una pandemia. Remarquemos, el diario El País es el diario muy vinculado, el diario español, claro, muy vinculado al Partido Socialista Obrero Español, al oficialismo actual. Es un emblema de la socialdemocracia en Europa. Ajá. Se suele decir que Alberto Fernández tiene más inclinaciones hacia la socialdemocracia que hacia ningún otro sector. Pero bueno, más allá de eso, lo importante es lo que dijo y salió fuerte contra Cristina. Yo me quedo con esta frase, mirada parcial. La verdad que le está hablando a la vicepresidenta diciéndole que todo lo que dice está sesgado con una mirada parcial. Una Cristina que ejerce un liderazgo muy preponderante en la coalición gobernante que tiene, pocos pueden decir que tiene una mirada parcial. El recorte que dice Alberto cuando uno después lee la entrevista completa que hace Cristina cuando critica la realidad económica a la que se ha llegado, es el recorte de no haber visto lo que sucedió con la pandemia. Que de todas maneras la gestión de la pandemia también está siendo cuestionada. De hecho, es uno de los argumentos de la oposición, lo mal gestionado de la pandemia por haber cerrado más de la cuenta algunos de los sectores económicos en pos de cuidar la salud. Es un debate que nunca va a terminar, pero concretamente los efectos en la economía fueron muy fuertes. Entonces, a eso es a lo que le apunta el presidente cuando habla de las discrepancias que tiene con Cristina. A veces no es lo más importante tener razón. A veces lo más importante es poder ajustarse al estado de ánimo general y poder responder a eso, porque pues se le puede dar la derecha al presidente de la Nación diciendo sí, la verdad que pasaron cosas a nivel mundial que afectaron también a la Argentina, como la pandemia, saliste de la pandemia, empezó una guerra que afecta todos los engranajes de la producción a nivel nacional, a nivel internacional, empezando por la energía y otras cuestiones, está bien. Ahora, la cuestión es que se vienen acumulando malestares en la población y los gobiernos están puestos ahí para resolver las cosas. A ningún oficialismo a nivel internacional le ha ido demasiado bien en la pospandemia. Bueno, es el tiempo también que le tocó vivir a Alberto Fernández, que dice que la vicepresidenta es parcial, y la verdad que seguramente lo es, porque está haciendo su mirada desde su lugar, desde su subjetividad y desde su sector político. Pero la verdad de la milanesa es que es la principal socia de la coalición gobernante que lo puso a él en la Casa de Gobierno. Y remarca, ¿no? Como quien no quiere la cosa, como se decimos los periodistas, en la bajada, como para suavizar un poco semejante título, que
sabe, el presidente es muy hábil también en dar declaraciones, que esto iba a ser un título, aclara que el principal opositor igual es Mauricio Macri. O sea, ahí hay una unión, ¿no? No sé si los une el amor, pero sí el espanto a Macri. Y también Macri, ¿no? Claro, por la duda, no es solo con Cristina. Y también Macri, pero bueno, las tensiones en el gobierno estamos en el medio de un avión, que son el tema. Esta es la llegada, ¿no? Está llegando ahí, mira, con el canciller. Mira, ahí está el encuentro con Ricardo Alfonsín, el embajador en España. Esto sucedió ayer. Emprendieron el viaje. Y acá sumamos a nuestro equipo, Dari Mizrahi y Martín Angulo. Esta mañana, emprendieron el viaje. 5 de la mañana de Argentina era, 10 de la mañana de España. 10 de la mañana de Madrid, en el aeropuerto de Barajas. Y en Madrid está en la Puerta del Sol nuestra compañera Rosario Ayerdi. ¿Está por ahí, Rosario? Sí, ¿Estás ahí? Señor. Está ahí. Buenas noches. ¿Cómo les va? Dichosos los ojos que te ven. Alcalá. ¿Dónde estás? Qué bien. La Puerta de Alcalá. La Puerta de Alcalá. Es unas cuadras más de la Puerta del Sol. Rosario, Perfecto. ¿te agarramos de tapas o me parece a mí? Bueno, ya terminando el día. Vos pensás que son 5 horas más acá, Marce, así que sabés que terminamos el día de trabajo y estamos tratando de disfrutar la noche porque si no, no venimos a estos lugares porque tuvo un día muy agitado Alberto Fernández hoy y nos hizo correr bastante y nos sorprendió y sorprendió a la propia comitiva bastante. ¿Por qué? ¿Sí? Por estas declaraciones que nosotros sabíamos que iba a tener la entrevista con el diario El País a la tarde entre la visita a Pedro Sánchez y el recorrido por el Palacio con el rey Felipe, pero no sabíamos qué es lo que iba a decir Alberto Fernández. Un Alberto Fernández que ayer en el avión se mostraba un poquito más moderado, diciendo: yo no me quiero subir al ring de las peleas. Si yo me tengo que pelear con alguien, me peleo con los otros, no con los propios. Bueno, hoy salió desde España a decirle de todo a Cristina Kirchner, a decirle que está teniendo una mirada, que es lo que venían sosteniendo desde el discurso del domingo de Cristina Kirchner, diciendo: en la economía le pifió todo. Es más o menos lo que dicen en la Casa Rosada, ¿no? O sea, la verdad que les molesta mucho que cuando hay números económicos, cuando hay números de la macroeconomía que se pueden resaltar, el kirchnerismo salga a resaltar justamente los números malos. Te hago un punto acá. ¿Qué números están viendo que se puede resaltar? Perdón, con todo respeto lo digo, pero ese gabinete económico el crecimiento, que lleva los números, claro, el rebote, el desempleo, el rebote, claro, el rebote, el desempleo, ahí está. El subir del tercer subsuelo a planta baja, pero digo, cuando hablamos de inflación y poder después de una pandemia, Marce. Sí, y de la decisión del gobierno de cerrar, casi por ser el único gobierno que cerró tanto tiempo y de manera permanente las industrias. Digo, eso fue decisión del gobierno también. No nos olvidemos que también era una decisión de gestión. Pero independientemente de eso, digo, para hablar de logros hace falta que eso le llegue y lo vislumbre la gente. Por eso te pregunto esto, Ro, porque vos cuando estás y en estas misiones oficiales uno tiene la posibilidad de estar un poco más en la intimidad de los funcionarios. ¿Es un eslogan o realmente están convencidos de que la marcha de la economía es optimista? Marce, yo te digo que Alberto Fernández está tan convencido que también está convencido de que puede ir a unas PASO y puede ganar la elección. O sea, cuando nosotros estamos pensando que ni siquiera el peronismo puede pensar en un triunfo en 2023, Alberto Fernández lo que está diciendo es: ojo, porque yo me presento y le peleo a los candidatos del kirchnerismo, al candidato que quieran. Yo me presento en la elección y gano la elección. Está convencido Alberto Fernández de que la economía, incluso en los próximos meses, sobre todo el segundo trimestre, no les gusta hablar obviamente de semestres, trimestres, porque ya la gestión de Mauricio Macri dejó un mal resultado. Pero están convencidos de que la economía le va a dar aire para que Alberto Fernández pueda ser candidato, y no solamente ser candidato, sea un candidato competitivo al 2023. Una especie de brote de euforia, ¿no? Sí, me gustaría entender el asidero de eso, porque uno también podría entender para dónde va la economía o el programa económico que tanto se esconde. Pero esto que dice Ro me parece central. Y Ro, te quiero preguntar, sé que tenemos algunos problemas de comunicación. En la medida de lo posible, vos decís, esto nos sorprendió. ¿Fue una decisión de Alberto Fernández explícita el haber dado estas declaraciones a un diario internacional, a sabiendas de que están ustedes ahí, nuestros colegas, como vos, hay otros colegas haciendo este trabajo de seguirlo? Digo, ¿eligió deliberadamente no hacer estas declaraciones en un medio argentino?
Bueno, fue una decisión sin dudas de la portavoz Gabriela Cerruti hacer algunas entrevistas con los medios internacionales. Nosotros vamos a tener una entrevista con Alberto Fernández en los próximos días. Hay que ver porque la gira mañana continúa en Alemania y el último recorrido es en Francia. Vamos a tener una entrevista con Alberto Fernández. Hablamos, sí, en el vuelo, pero en el vuelo nos decía algo distinto, que era lo que dijo hoy Enón, que tenía que ver con yo no me quiero subir al ring, decía Alberto Fernández. ¿Qué lo hizo cambiar? ¿Qué pensás que lo pudo haber hecho cambiar en estas horas? No, me parece que sus declaraciones, que es lo que piensa Alberto Fernández, quizás cuando se pone frente a un micrófono, cuando habla distendido y demás, termina diciendo lo que piensa, porque verdaderamente si hay algo que no se le puede negar a Alberto Fernández, que dice lo que piensa, más allá de que políticamente es incorrecto o no. O sea, yo les doy un datito de color nada más. O sea, nosotros después hablábamos con la portavoz Gabriela Cerruti diciendo, bueno, esas declaraciones en ON nos la puede también decir a nosotros. No, ustedes no están acá para hablar de Cristina. No, claro, la gira era para otra cosa. Pero el que habló de Cristina, el que opacó quizás la gira contando lo bien que le fue con Pedro Sánchez, mañana la reunión de Alberto Fernández, fue el propio presidente y la portavoz poniendo a Alberto Fernández a hacer entrevistas que quizás no las tenía que dar. Absolutamente. Bueno, Rosario, te agradecemos mucho la comunicación, contándonos un poco los entretelones de esta entrevista que dio el presidente al diario El País. Seguimos en contacto. Dale. Bueno, ahí estaba. Bueno. Sí, vos sabés que ahí tenemos más respuestas de Alberto Fernández para contarles ahora, pero bueno, vamos a darle la bienvenida al equipo al que se suma hoy como invitado Lucas Romero, que es analista político, y ahí están Darío Misraji y Martín Angulo, que tiene un informe hoy caliente sobre el tema narcos dando órdenes a sus tropas desde las cárceles, ¿sí? Lucas, ¿qué pasa con Alberto Fernández en este brote de optimismo que cuenta Rosario Ayerdi? Bueno, yo siempre recomiendo para entender los procesos irse al origen. Y cuando uno va al origen de este ciclo y ve la naturaleza de esta coalición de gobierno, quizás el germen de este conflicto estaba allí, ¿no? Una coalición que reunió dirigentes que se habían dicho de todo. De hecho, hoy uno lo ve a Alberto Fernández y parece el Alberto Fernández de los archivos, ese que tanto vimos criticando a Cristina por su política económica, por su gestión. Ahora, este es un capítulo más, el de hoy, de un conflicto que viene escalando. Y yo quiero ponerle fecha a ese conflicto, porque me parece que también hay que entender el conflicto desde el momento en que se origina, y es el 28 de enero. Y la fecha del 28 de enero hace referencia a la decisión de Alberto Fernández de aceptar al Fondo Monetario la propuesta de acuerdo sin el aval de Cristina Kirchner. Y este es el germen del conflicto. Esta era una coalición que por su naturaleza requería, digamos, un proceso de administración de los equilibrios internos que complicó el proceso de toma de decisión. Digamos, uno toma los 2 primeros años de mandato del Frente de Todo y fue una coalición que no funcionó, no se podían poner de acuerdo para definir un programa económico. Frente a la urgencia del Fondo Monetario, el presidente decide tomar una decisión, ejercer su autoridad presidencial sin el aval de Cristina y origina el conflicto. A los 3 días renuncia Máximo. Semanas después el kirchnerismo no acompañó el proyecto del Fondo Monetario en el Congreso y el conflicto se agrava con un elemento que yo creo que no hay que minimizarlo, que es el hecho de que el propio Martín Guzmán vuelve de Washington hace un par de semanas atrás con las manos vacías. El programa no se modifica. Ahora, dos cosas con respecto a lo que dice Lucas, Marce. Me parece que, por un lado, no tiene vuelta atrás, porque el acuerdo con el fondo está hecho, está avanzando y está nos condiciona, digo que aparte el acuerdo con el fondo, vamos a decir las cosas como son, es un préstamo también. Es un nuevo préstamo. Seguirte endeudando. Ahora, y el otro tema de lo que plantea Lucas, a ver si lo que está apareciendo ahora en escena es un Alberto Fernández, el Alberto Fernández opositor de Cristina, pero ahora siendo presidente y siendo opositor de su vicepresidenta. Es un poco un nivel de locura el relato político de la Argentina de niveles importantes, ¿no? Y por otro lado también, Eddie, que acá lo sumo a Lucas con la pregunta, ¿este fue el lanzamiento de campaña de un Alberto que ya habló de primer mandato hace un mes? Bueno, es un presidente que tiene, digamos, el derecho de ir por su reelección. Curiosamente, es raro que a un presidente que esté en condiciones legales de ser reelegido le proliferen candidatos. Pero destacar 2 cositas. Una,
digamos, efectivamente, digamos, da la sensación de ser una relación irreconciliable y el divorcio inevitable. Ahora, lo que vos resaltás, Marcela, es interesante, ¿no? Hoy el presidente aparece tensionado entre dos actores. Esto no es una pelea entre dos. Hay que meter al Fondo Monetario en esta pelea. Claro. Porque el presidente aparece tensionado por dos actores que son los que lo están financiando. Uno económicamente, el Fondo Monetario, que le presta la plata para que no solo Alberto Fernández pueda hacer frente al déficit operativo del Estado, sino hacer frente a los vencimientos de deuda. Y del otro lado, la que le presta o la que lo financia políticamente. Digo, financia entre comillas. La que le pone el apoyo político electoral. Hoy, lo que sostiene el apoyo del gobierno es la base histórica de Cristina. Bueno, este es un punto, ¿ves? Porque es lo que veníamos analizando. Me parece que hay que repasar eso. Lo que sostiene el gobierno es, por lo menos el voto duro, es el voto del liderazgo de Cristina, que este señor que vemos atrás, muy buen mozo, porque la verdad que lo han caracterizado en pose y aparte te digo, está más pulcro, le han cortado el pelo, lo han luqueado muy bien y muy elegante. No, hablas del presidente, Eddie, estás divino. No, a ver, hablando en serio, cambió un poco la imagen, estaba como con el pelo revuelto, casi como que con la camisa desabrochada. Fíjate qué pulcritud, una imagen mucho más buen mozo. Digo, todo esto está hecho para mostrar también un lanzamiento, un nuevo cambio. Esto es comunicación pura, En fotografía, vos fíjate, es una mirada hacia el infinito, hacia más allá, iluminada, porque está mirando hacia donde viene el foco de la luz. Esto está pensado por el fotógrafo para darle una imagen de trascendencia al personaje que está retratando, ¿no? ¿Qué decías, Ahora, Darío? ¿El único apoyo que tiene Alberto Fernández es el de Cristina Kirchner? Digo, porque hay una cuestión en la cual, sin duda, los votos son los votos que le da Cristina Kirchner. Pero con el voto solo no gobernás. También necesitas algún tipo de respaldo del establishment, me parece a mí. Y me parece que el respaldo del establishment a Alberto Fernández no le viene precisamente por el kirchnerismo. Más bien lo contrario. Si tiene algo de respaldo del establishment, me parece que tiene que ver justamente con que lo que ve el empresariado, lo que ve, por ejemplo, Estados Unidos. A ver, es que, hablando de Estados Unidos, Dari. Diste en la tecla. Lo que ve, por ejemplo, Estados Unidos, hoy el embajador... Preséntamelo, dale. Claro, porque hoy el embajador Mark Stanley habló en la AmCham Summit, que es la cumbre de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina. Y escuchen lo que dijo Mark Stanley, embajador de Estados Unidos en Argentina, acerca de Martín Guzmán, el cuestionado Martín Guzmán. There's a good man coming in. Hi, Minister. By the way, Mr. Guzman, I will say that I don't know if he gets enough credit, but the work he did on the IMF was really, really impressive. His demeanor, his knowledge, his ability to work on every issue, what I witnessed was very incredible, and I think he deserves a lot of credit in reaching a deal. So I think that's great. Ahí estaba entonces el embajador norteamericano elogiando no a Martín es tan usual Guzmán, que un embajador... fuertemente, ¿no? Me parece que también hay un mensaje ahí de Estados Unidos también en la interna. Digo, que es algo que lo venimos viendo en el empresariado on the record, off the record. Todo el empresariado coincide en esto, que es la idea de Guzmán no será el ministro estrella, no será Maradona, el Maradona de las finanzas. Ahora, frente a la posibilidad de que venga alguien de la línea de Cristina, me parece que hoy todos se quedan con Guzmán. Ahora, hay un ¿Sabés punto lo que acá me que pasa no es con menor, esto? con Estados Unidos, Sí, digo, dale, perdón, Eddie. después te hago un destacadito. Al kirchnerismo no le gusta tanto acercamiento con Estados Unidos. En el mapa geopolítico que trazaron en su cabeza, Estados Unidos no es el amigo que quieren tener. Digo esto porque, para exacerbar aún más las críticas internas, si alguien sospechaba que Guzmán trabajaba más para el Fondo Monetario y para Estados Unidos que para Argentina, dentro del kirchnerismo, esa era la sospecha, exacerba aún más esta postura, digo, lejos de calmarla. Seguramente. Y Stanley lo dijo. Más allá de que tenemos una buena relación con Argentina, más allá de que no tenemos los mismos amigos, ¿no? Bueno, claramente ahí está haciendo una alusión, obviamente, a la relación que tiene Argentina Totalmente. con Cuba, con Venezuela, con Nicaragua, etc. En términos políticos, es cierto, no le gusta al cristinismo tanto acercamiento del gobierno con Estados Unidos.
al cristianismo le gusta más cuando se acerca el propio cristianismo a los Estados Unidos y habla con el embajador Stanley y habla con la jefa del Comando Sur, etcétera, etcétera. O sea, en las disputas de poder, el tema es no con quién te reunís, sino quién se reúne también. Mucho feeling hubo en el encuentro entre Claro, Cristina y Stanley. es un punto ese. A mí, Mucho feeling hubo en ese otra encuentro. cosa que me queda de lo que presentaba Darío con los elogios del embajador americano estadounidense a Martín Guzmán, analicemos bien esta cosa, ¿no? O sea, él dice, lo presenta casi como un luchador. O sea, mirá cómo luchó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que de alguna manera es decir, mirá cómo luchó conmigo, porque Estados Unidos es el principal accionista del Fondo Monetario Internacional. Yo o sea, no termino mirá de qué entender la airoso, lucha, mirá digo. qué airoso que salió de esta lucha con nosotros. No lo dice Es raro. queriendo decir que en realidad la lucha la tuvo hacia adentro Guzmán, porque me parece por que eso digo, es raro, Stanley ¿no? es muy... Si algo no tiene nada, de algo no tiene Stanley, es dormido. Es un tipo muy despierto Stanley. Me parece que Stanley se está refiriendo, por elevación, a la lucha interna que tuvo Guzmán para llevar adelante este acuerdo, ¿no? Que bueno, quedó claro que fue una lucha. Hablando de internas, mira este último momento que tenemos para darte. El gobierno oficializó el aumento escalonado del salario mínimo vital y móvil que se va a hacer concretamente a partir del 1 de junio, que va a pasar a ser a partir de esa fecha de 45.540 pesos para los trabajadores mensualizados y 227,70 el valor de la hora para aquellos trabajadores que lo hacen de manera parcial, el jornalero, como asiduamente se llama a este tipo de trabajadores. El segundo, desde el 1 de agosto, alcanzará los 47.850 pesos y el jornal, el valor de la hora, a 239,30. Así quedó dispuesto por una resolución que acaba de ser publicada en este instante. Quiero decir por qué hago esto, que es oficializar una noticia que ya es de gobierno. En el medio de las internas es lo que había propuesto Máximo Kirchner. La semana pasada. Proyecto sobre la mesa. El gobierno desatiende, no mira ese proyecto, no habla de esta iniciativa, pero se mandan por su parte a hacer en concreto algo que era lo que él había propuesto. A ver, adelantan parte, ¿no? No todo como había propuesto Máximo, pero era la iniciativa del hijo de la vicepresidenta de la Nación. En momentos en donde hay tanta interna, evidentemente hasta con estas iniciativas, Eddie, empieza a crujir la interna. Y no es lo único que se hizo hoy, porque el gobernador de la provincia de Buenos Aires, hablando de paritarias y hablando de proyección de inflación, directamente y concretamente habló hoy de cuál va a ser la expectativa y los aumentos que llegan al 60% para el personal que trabaja en la provincia de Buenos Aires y también para otras prestaciones. Lo tenemos a Kicillof, lo escuchamos. Hemos anunciado un aumento adicional del 10% para el mes de mayo a cobrar en junio, para todos los gremios, para todos los convenios. Y también hemos anunciado que al cabo del año, obviamente con monitoreo sobre la situación de los precios, aseguramos un aumento del 60% para todos los trabajadores de la provincia de Buenos Aires. Esto es obviamente un esfuerzo muy grande para las finanzas públicas provinciales, pretende dar certidumbre, cumplir el acuerdo de que no haya pérdida de poder adquisitivo. Quiero ser muy claro con esto, el incremento que dimos anual, que está abierto a monitoreo por imprevisto, pretende ganarle la inflación. A ver, ¿por qué decía lo del tema de las internas? El punto es así, Eddie. Cuando se acordó en el comienzo del año y el presupuesto finalmente no se votó, se había acordado una paritaria que no estuviera en estos valores, porque hay un preconcepto dentro del gobierno que una paritaria... Del 40. Claro, estaban cerca del 40. Esa era la pauta, entre comillas, oficial, porque el gobierno nunca reconoce que pone una pauta inicial. Pero sí hay una pauta inicial porque el preconcepto que tiene una ala del gobierno es que si la paritaria se va muy arriba, la expectativa de inflación también acompaña. Entonces nadie le iba a creer a Guzmán que iba a estar en los mismos niveles de inflación que el año pasado. La realidad es que ya todos los economistas, hasta los amigos del gobierno,
salen a oficializar que su proyección es del 60-70% de inflación para este año. Entonces lo que están haciendo distintos gobernadores, como Kicillof, que no es ni más ni menos que uno de los economistas de confianza de la vicepresidenta, es ganarle de mano al gobierno y decir, sí, ¿sabes qué? Yo doy 60%. Ahora, esto, al diablo con esa proyección inicial. Esto sumalo a que se vienen dando también paritarias en los municipales, que también son del Estado en la provincia de Buenos Aires, están en el promedio de 65% o más. Y todo esto estimula a los privados, incluso a los privados que ya cerraron paritarias. Totalmente. Para reabrirlas, porque los que cerraron primero, al final fueron los que terminaron cerrando en desventaja porque estaban más cerca de ese piso de 40 inicial que nadie cumplió, pero hay paritarias que cerraron en 45, 47, claro, un poco abajo de 50, primeras. y esos gremios están diciendo, bueno, muchachos, pero acá nos está reconociendo el propio Estado que no vamos a estar por debajo del 60% de inflación, y tal vez haya que reevaluarla otra Obviamente. vez, ¿no? Porque Déjame hay quienes están remarcar dando el esto. 70 y más. El presidente está fuera y está relanzando evidentemente su gobierno pensando, quizás en un segundo mandato tiene derecho a hacerlo, pero le están marcando la agenda acá desde la economía. La paritaria del 60% la sella Kicillof, hombre de Cristina. Y la decisión de adelantar el salario mínimo vital y móvil en un momento en donde comienza una marcha de 3 días en la calle donde la gente está pidiendo un salario digno, fue una iniciativa de Máximo Kirchner. No fue una iniciativa de Morón y no se lo escuchó a Guzmán hace un mes. Digo, son iniciativas del núcleo duro kirchnerista que Alberto critica, pero después en la práctica no tienen otra opción más que, de alguna manera, convalidarlas. Esta es la noticia del día. Es noticia del día porque además para mucha gente es un poco de alivio en momentos en donde probablemente en 2 días tengamos que contarte que la inflación otra vez estuvo en torno al 6%. Alguito de plata en el tema económico, poco, casi nada, porque 40 y pico de mil pesos hoy en Argentina no son prácticamente nada, pero bueno, eso es la base, ¿no? La base para empezar a contar, y una decisión que tiene una lectura política muy grande porque el Ministerio de Trabajo, que es uno de los señalados por el cristinismo, termina haciendo lo que Máximo Kirchner pidió públicamente la semana pasada. Lucas Romero, vos sabés que yo veo cómo está funcionando físicamente, ¿no? el gobierno. Y es esto que venimos retratando acá. O sea, un ala que está hablando con el establishment, con los poderes internacionales, con los poderes incluso financieros internacionales, y otra ala que está hablando con la sociedad, el ingreso, el bolsillo. ¿Y si les sale bien? ¿Ves alguna posibilidad vos de eso? Bueno, eso es una pregunta más para los economistas, ¿no? Que puedan tener elementos de análisis de si efectivamente este programa puede funcionar y ofrecer un crecimiento modesto, ¿no? Nadie probablemente esté esperando un crecimiento muy fuerte, pero un crecimiento modesto que le permita al gobierno ir recuperando algo de competitividad. Lo difícil me parece, y digamos, teniendo una mirada más politológica que económica, me parece que la inflación es un fenómeno de mucho riesgo. O sea, es que en términos de preocupaciones, claramente la inflación es la principal preocupación ciudadana, pero preocupa mucho más a los propios votantes del Frente de Todos. Y esto tiene que ver con la composición socioeconómica de la base de apoyo del gobierno. A este gobierno lo apoyan mayoritariamente sectores de ingresos medios bajos, que son los más castigados por la inflación. Ahí estaba viendo el titular del índice de salario. Bueno, en febrero teníamos el dato difundido por el INDEC que el salario informal venía corriendo por debajo de la inflación 12,5 puntos de pérdida de poder adquisitivo. Y claramente los sectores que más apoyan a este gobierno son sectores, insisto, ingresos medios bajos, altamente informalizados y que vienen, digamos, sufriendo mucho la inflación. Por eso también la posición de Cristina cuestionando el programa económico del gobierno. Ahí hay un ala potente del gobierno que mira a ese sector, se apoya, lo reivindica, hace sus reclamos en función de las necesidades de ese lugar y no rompe con el gobierno. Sí, bueno, es curioso porque ese es el interrogante que presenta esta crisis. ¿Por qué no se produce el divorcio? Y yo creo que no se produce el divorcio, yo lo defino en estos términos. A mí me parece que Alberto y Cristina quedaron encerrados en el Frente de Todos. ¿Qué quiere decir encerrado? Alguien está encerrado cuando no puede por su propia voluntad salir. Probablemente los dos quisieran romper la coalición, pero no pueden. Pero el que dé el portazo hace volver a Macri, entre comillas. El que dé el portazo pierde. Si Cristina rompe la coalición, todo lo malo que ocurra de un gobierno que va a quedar debilitado, va a ser achacado su responsabilidad. Y Alberto no puede prescindir, vos lo señalaste bien, Eddie, de la principal socia de la coalición gobernante. Claro. Ahora, Lucas, te hago una consulta, porque la realidad es que cuando nosotros presentamos estas notas, obviamente que la gente está haciendo cosas, tal vez no tiene el contexto, pero cuando ves ya marcadamente que son 2 o 3 veces
que el kirchnerismo le marca la cancha de lo que tiene que el Ejecutivo hacer, digo, que los ministros al final terminan dando razón a algunas de las iniciativas que ellos critican en off, pero después las tienen que llevar adelante. ¿No hay una diferenciación clara ya entre lo que Cristina propone y Alberto hace? Sí, claro. Digo, porque esa diferencia es lo que da la sensación Cristina puede capitalizar para un nuevo mandato si quisiera ser nuevamente presidenta. Sí, claro, hay dos gobiernos dentro de un mismo oficialismo persiguiendo dos programas económicos distintos y me voy de vuelta al origen de este conflicto, que es la decisión de aceptar al Fondo Monetario el programa económico que le proponía sin el aval de Cristina. Eso, digamos, la clave de esa decisión fue que puso a los liderazgos en condiciones de estar enfrentados. Porque desde el momento en que el programa se define sin el aval de Cristina, si el programa sale bien, gana Alberto y pierde Cristina. Si el programa sale mal, gana Cristina y pierde Alberto. Los dos enfrentados, los dos liderazgos están enfrentados y su suerte está enfrentada. Entonces, la forma de resolver esto sería que los dos liderazgos estén abrazados a un mismo destino. El problema acá es si el Fondo Monetario está dispuesto a aceptar al kirchnerismo los cambios que el kirchnerismo propone en el programa. Y esto es lo que creo que... Por eso me parece que más importante que lo del salario mínimo vital y móvil es la otra propuesta que hizo el cristinismo la semana pasada, que tiene anclaje en la propia estructura del gobierno, porque Raberta, la jefa de ANSES, que es la gran caja del Estado de los aportes previsionales, que es una moratoria previsional, un blanqueo de incorporaciones de nuevos jubilados al sistema y una reforma que puede llegar a poner al otro sector del gobierno, al más oficial del oficialismo, junto con la oposición, en negarse o tomar el camino que acaban de tomar con el tema del salario mínimo vital y móvil y empujar con fuerza una nueva reforma previsional que hay que ver si los números le dan en ese caso, ¿no? Pregunto, ¿cómo te opones públicamente, siendo ministro o siendo presidente, a algo que es popular y que está clamando la gente cuando vos tenés, por ejemplo, ahora 3 días de marcha? ¿Cómo te pones delante de una cámara y decís, esto no lo podemos hacer porque el Fondo Monetario no nos lo permite, no es lo que conviene para el tema de la emisión monetaria? ¿Cómo entras en tecnicismos? Gobernar es muchas veces decir, bueno, hay cosas que se pueden y cosas que no se pueden. Para eso están los... Digo, hay algo de la posición que hoy tiene el kirchnerismo... Esa es la tensión que marcaba Lucas, ¿no? Hay algo de la posición que hoy tiene el kirchnerismo que es casi como si no fueran gobierno, porque es como que piden, como si no hubiera restricción y como si no tuvieran ellos la caja súper acotada con la cual repartir. Ustedes conocen el famoso teorema de Baglini, ¿no? Este teorema de que cuando uno más se acerca al poder, más responsable se vuelve. Bueno, tenemos una variante extraña del teorema de Baglini, porque el oficialismo que está más alejado de la Casa Rosada y está en el Congreso, se muestra más irresponsable. Sos opositor desde adentro. Claro, el que está en el Congreso se siente con más margen para ser irresponsable y plantear cosa medidas que Cristina ha sabido hacer incluso en los momentos más álgidos del ejercicio de la presidencia. O sea, siempre estar confrontando con un poder mucho más superior que el que ella tenía y en condiciones desventajosas. O sea, la lógica de siempre, ya que estamos con las metáforas recurrentes de David y Goliat, ¿no? Sí, pero hay algo que es contundente, Eddie, que el Fondo Monetario era el cuco y el emblema del argumento que sostiene la creación del kirchnerismo, eso sigue manteniéndose, porque Cristina como presidenta se sentó y dijo, acá no vienen a revisarme los números nadie. Y ese famoso artículo 4 que estaba firmado y que todo país miembro de quien participaba, ¿no?, de algún acuerdo con el Fondo Monetario tenía que permitir esa revisión, no lo hizo. Entonces, hay puntos en donde me parece que hay cierta coherencia en lo que alguien puede esperar del kirchnerismo como tal. Lo que no se entiende es por qué Alberto podría sorprenderse si en definitiva él ya sabía quién era Cristina, fue su jefe de gabinete, él habla de los números del INDEC como si él no hubiese estado adentro cuando fue todo el cuestionamiento, como jefe de gabinete también. Digo, ¿qué lo sorprende al presidente de quién es la vicepresidenta? Acá nos apunta Cari que en la nota del País, Cari nuestra productora, en la nota del País, que la podemos ir poniendo en pantalla, él resalta que él polarizó con Cristina y que fue uno de sus principales críticos. Entonces, el volver a resaltar eso en momentos en donde parecía que eso se escondía, en los últimos 6 meses se escondió esa diferencia, volver a poner esa diferencia sobre la mesa y hacerse cargo de lo que está bien, fue lo dicho por él, lo escrito incluso en artículos periodísticos, da la sensación de que lo ponen de nuevo como un opositor de Cristina.
Sí, está por acá abajo, pero leámoslo todo. Mire, el 17 de noviembre pasado la plaza se llenó. ¿Por qué entonces estas críticas internas tan duras de su vicepresidenta? Le pregunta el entrevistador. Mire, el 17 de noviembre pasado la plaza se llenó y yo tuve que hablar ante decenas de miles de compañeros. Les dije que proponía que en nuestro espacio político se abra un gran debate. Les proponía que no se acallara ninguna voz y que debía ser resuelto por la gente en primarias abiertas y obligatorias como existen en la Argentina. Vuelve a insistir Alberto Fernández en el tema de las PASO para el año que viene. En ese momento me criticaron mucho. Veo con alegría ahora que ese debate es bienvenido. Tengo un enorme respeto por Cristina. Ella representa en la historia algo significativo y en el presente es líder de un espacio importante. Pero hay cosas en las que no comparto su mirada. Además, he sido públicamente crítico con su gestión de gobierno. Todo el mundo sabe que tengo una mirada diferente. Respeto lo que dice, pero pido que respeten lo que digo yo. Sí, pero es el presidente elegido por la vicepresidenta. Digo, que esas diferencias estuvieron siempre, Lucas. No se entiende. Por eso decía al comienzo, es el Alberto de los videos, ¿no? Que Claro. veíamos repetidamente, ¿no? Este es un conflicto que no se había resuelto durante la primera mitad de mandato. Estas miradas estaban presentes en la primera mitad de mandato. El presidente nunca se animó a explicitar ese conflicto e imponerse por sobre la voluntad de la vicepresidenta. Lo hace el 28 de enero y allí se origina este conflicto. Quizá, digamos, la pregunta para hacerse es si hay alguna posibilidad de acuerdo entre la mirada que tiene Cristina sobre lo que hay que hacer en materia económica y la mirada que tiene el fondo. Ese es el único punto en donde uno puede confiar en que esta situación pueda resolverse. Si no se puede resolver esas diferencias, es muy difícil verlos juntos en un mismo espacio político electoral. Por lo pronto la producción hizo esta edición. Parece que resolvió la producción de dónde viene la luz que miraba el presidente, ¿no? Y sí. ¿Se pondrán de acuerdo o no se pondrán de acuerdo? El hombre mira hacia un futuro luminoso y ahí está Cristina sonriendo un poco. Ahora, ¿no? Lucas, el kirchnerismo hace las críticas públicas. Sí. El albertismo dice, nosotros no vamos a cambiar la línea, es esta, vamos por este lado. ¿Por qué, sobre todo el kirchnerismo, siguen insistiendo con las críticas públicas? Cuando uno podría pensar y decir, bueno, no van a cambiar, si seguimos criticando nos va a ir mal a todos, hagamos silencio que tal vez algo bueno a futuro podamos sacar. Dos objetivos. Primero, diferenciarse del rumbo económico que ellos entienden está produciendo daño político en su capital político. La popularidad, el mal humor social, eso lo reflejan las encuestas. Y desde el otro punto, tratar de generar alguna capacidad de incidir en un cambio de ese rumbo. Porque yo creo que acá hay que entender que Cristina cree que todavía hay margen para seguir negociando el acuerdo con el fondo. Por eso insisto en este enojo del kirchnerismo cuando Guzmán vuelve de Washington con las manos vacías. El kirchnerismo quería un ministro de Economía que vaya a patear los escritorios y a pedir cambios en las metas. Es una posibilidad siempre abierta, la del pagadiós en la Argentina y seguir estirando los pagos. Ahora, en respuesta a lo que vos preguntabas, Martín, me tomo de algo que decía Lucas antes. 12% por debajo de la inflación en un trabajador informal se llama desesperación en casa. Sí. O sea, no es Con esos niveles de sueldo, ¿no? Pero, Aparte. pero el gobierno responde y dice, es cierto, pero la expectativa es que de acá a los próximos meses esto vaya bajando. Ese es el discurso público del oficialismo, ¿no? Decir, bueno, sí, sabemos que la situación es mala, pero hay números macro que ayudan y que van a Gobernar es resolver problemas y también es administrar expectativas. En la administración de expectativas, este gobierno se quedó sin un recurso estratégico, que es la palabra. Este gobierno no es un discurso creíble. único convocante, ¿no? No es creíble. Entonces, al no ser creíble, vos podés decir, esto va a mejorar. Nadie cree que va a mejorar. Porque ya lo ha dicho muchas veces antes y no ha ocurrido. Entonces, te quedás sin el recurso estratégico para administrar expectativas, lo único que va a cambiar las expectativas son los resultados concretos. Además ves que no mejora. Exactamente, Además, por eso ves digo, que no mejora. Los resultados concretos que la Hoy gente vea que comunicacionalmente recupera la poder única épica es la de la diferencia. La única épica es la de la diferencia y la confrontación Exactamente. interna, hablándole cada cual a lo que supone que representa desde el punto de vista social. Vayamos a la oposición, porque tampoco es que está tan tranquilita la cosa. En un ambiente más lógico, tal vez, Patricia Bullrich estuvo en la reunión de la Cámara de Empresas estadounidenses y tiró una propuesta económica de fondo. Pero parece que no es original, ¿o sí? La escuchamos. ¿Vos sos presidenciable?
Arranqué liviano, Patricia. Para marzo. Para el mes de marzo vamos a definir eso. Pero creo que hay un equipo y hay un programa y una coalición que está para gobernar. Y yo soy una de las piezas de ese equipo, de esa coalición y de ese programa. Me parece que la dolarización es un proceso irreversible que genera en una sociedad que necesita avanzar sobre su productividad y su competitividad un camino, un sendero. Arranco con un bimonetarismo. El uso corriente del dólar como moneda sin anular el peso, como lo hace Perú y como lo hace Uruguay. ¿Y de dónde sacás los dólares? Me estás dando el título Los dólares de la lo tienen, mañana. los dólares lo tienen todos los argentinos, tanto acá como afuera del país. O sea, sí. Ahí estaba un poco a tono con el efecto Milei, diría yo, ¿no? De tener Totalmente la subidos fascinación con el dólar, Sí, o sí. sea, como decir, Sí. nosotros te vamos a meter dólares en el bolsillo, no te das problema. Totalmente. Sí, que yo no sé si eso sabe Patricia Bullrich qué es lo que está diciendo en ese sentido, porque Eso, ¿no sabe de dolarización economía, y Bullrich? tener una economía bimonetaria no es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo mañana decir a partir de ahora se utiliza el dólar para cobrar el sueldo, para gastar en dólares y para ahorrar en dólares, que decir damos por sentado que esta es una economía bimonetaria porque la gente cobra en pesos, gasta en pesos, pero cuando puede ahorra en dólares, y si hace una gran transacción que marca una decisión de vida como la compra de una vivienda, la hace en dólares y ese es el precio inequívoco. Eso es una economía bimonetaria, de hecho. Ahora, no hay fuente de divisas como para mañana decir, vamos, empapelemos todo y que sea dólares. Ahora, perdón. ¿Qué es lo que sucede? Perdón, te corto Sí, acá, sí. porque esto está sucediendo hoy. No Claro. hay muchos dólares dando vuelta, pero si vos vas a comprar una propiedad, la inmensa... Pero mezcla. Porque Toda le preguntan todas por las operaciones se hacen en dólares, Claro, ¿no? pero preguntan por dolarización, que en rigor yo te pregunto del otro lado, si fuese una solución, vos en tu casa dirías, sí, dale, pagame el aguinaldo, el sueldo y todo en dólares, dale, ponele dólares a la gente en el bolsillo, cobremos todos en dólares, gastamos todos en dólares. Eso sería directamente correr el peso del escenario y dolarizar. Y otra cosa es pensar como ya se piensa una Argentina de dos monedas. Ahora, esa Argentina de dos monedas no es real hoy. Está en off, no en on. Se esconde. ¿Por qué? Porque vos no podés acceder a dólares libremente. Hay un cepo cambiario. Claro. No es que te das el lujo de decir, ¿sabes qué? Sí, puedo ahorrar en pesos. Y voy y compro los dólares que quiero. Y voy a un cajero y saco los dólares del banco. Entonces, eso no sucede porque hay un cepo cambiario que incluso no permite ni a quienes generan dólares poder hacerse de esos dólares de manera libre, por ejemplo, los agroexportadores. Estás con un cepo. Entonces, el gobierno reconoce que hay dos monedas, que la gente piensa de manera bimonetaria, pero no quiere eso, lo rechaza. ¿Por qué? Porque hay faltante de dólares. Claro, Y Marce, nadie está lo que- recomendando salir del cepo de golpe. No. Es ¿no? que Y ese es el tema. ninguna La única gestión. forma de hacer lo que Bullrich no dice es que para que eso sea realidad y que para cualquiera pueda acceder a dólares cuánto libremente, tiene que ir el vos tipo de tenés que cambio? liberar el precio del dólar. Y claro. Con lo cual te irías probablemente, Sí, al menos en el corto plazo, a una Un estudio de la devaluación. Universidad de Belgrano el otro día decía que el dólar se iría para empezar a 620 pesos. Bueno, que en algún momento se reían del marido de Pampita cuando avisoró un dólar de 400 pesos, pero la realidad es que si vos decís todos los pesos que están dando vuelta, dale, que si quieren ir al dólar que vayan, posiblemente tengas un sobresalto irrisorio. Pero más allá del número concreto, no se hace porque no hay dólares para poder darle a aquel que quiere genuinamente ir a comprarlos. El que tiene demostrado sus ingresos en blanco tiene un límite hoy para comprar divisas. Entonces es un bimonetarismo reconocido por el gobierno, entre comillas. Pero lo que dice Patricia Bullrich es imposible de generarse si no hay un sobresalto en el tipo de cambio, a menos que venga un aluvión de fe ciega y inyecte dólares sin ningún tipo de demanda a la Argentina. No pasó con el anterior gobierno y no hay asidero por el cual ocurra en el día de hoy ni en el día de mañana, porque incluso debemos dólares. El número del día, Eddie, está vinculado porque con lo eso. tenemos en la espalda hace un ratito ya y la gente está ansiosa por saber. Claro, porque ¿por qué en otros países sí? ¿Por qué vos vas a Brasil, vas a un cajero y no hay drama? Querés sacar dólares y sacás dólares. ¿Por qué vos no tenés restricción para el ahorro en un país que está ahí al lado,
y yo ya sé que es un mercado más grande, pero no tienen mejores recursos que la Argentina. Argentina tiene muchos más recursos, incluso solo con mirar los recursos naturales. Por esto que me corro y muestro. Diferencias de reservas monetarias. Argentina versus Brasil. Casi te diría 10 veces más. Por eso ellos abundan en divisas, abundan en inversiones, abundan en infraestructura, y no digo que es el mejor país del mundo, tiene un nivel de desigualdad enorme. Solamente te estoy mostrando por qué vos vas a un cajero y podés sacar. Los pocos que pueden sacar dinero de un cajero en Brasil. Insisto, sé la pobreza que hay en Brasil. Es consciente en el de número esto. de Brasil hay dólares que son más dólares que en el número argentino, donde hay reservas que están en otra denominación, ¿no? Totalmente. Tienen una buena porción de oro, tienen dólares y además tienen una moneda en la cual el brasileño confía. Más allá de que tienen ahora un poco exacerbado la inflación como tienen todos los países del mundo, vos vas a Brasil, vas a un local comercial y no tenés como pasa acá, que incluso cuando se apunta al turismo aparece el dólar abajo, el precio en dólar. No, es todo en reales. Entonces, tienen fortalecido la confianza en la moneda, pero además los que pueden ahorrar, la clase alta, los mismos que en Argentina, digo, gran paréntesis, porque acá hay un crecimiento de la pobreza fenomenal, también pueden acceder libremente al sistema de divisas. Y no hay nada tan difícil, Eddie. O sea, es simplemente mirar lo que pasa en otro país. Porque podríamos haber puesto Estados Unidos y vos del otro lado te reís. Entonces te ponemos un país que está al lado. Pero Marce, cualquier país de América Latina te va a dar lo mismo. Si vos comparás el peso, el nivel de reservas que tiene en relación a su PBI, digamos. Claro. ¿Es poco o es mucho el nivel de reservas que tiene Argentina? Te lo contestamos mostrando Brasil, por ejemplo. Y lo mismo te daría si lo compararas con Chile, con Uruguay, con cualquier otro país, te va a dar, salvo Venezuela, digamos que Argentina tiene un nivel de reservas. Entonces, ¿sabés qué? Y es la otra cara de la inflación. Lo que le falta al discurso de Patricia Bullrich, que lo tiene Milei, uno puede estar de acuerdo o no, pero lo tiene como economista, que es lo fundamenta, es de dónde van a sacar los dólares para dolarizar la economía sin que sea un sobresalto de tipo de cambio, sin que castigue a la gente que gana en pesos. Se lo preguntaba Fantino, ¿no? ¿Cómo lo vas a hacer? En la entrevista, que parecía de animales sueltos. La encuesta A24 en @A24com. ¿Considerás que Patricia Bullrich sabe algo de economía? ¿Sí o no? Un poquito capciosa la pregunta, pero bueno, está haciendo una propuesta económica a futuro. Y una para Lucas Romero. El otro día yo entrevisté a quien es la representante bonaerense de Milei, Juliana Santillán, la que armó el acto en Mar del Plata, salió en A24.com la parte de la entrevista. Y ella dice, la dependencia de Milei de Juntos por el Cambio es impresionante. ¿Notás que hay una Milei dependencia por parte, sobre todo del sector pro de Juntos por el Cambio? O sea, si Juntos por el Cambio depende de Milei. Si está mirando demasiado a Milei. Bueno, a ver, digamos, lo primero que hay que decir de Milei es que es una realidad. Digo, claramente hay un actor nuevo en la escena, no lo teníamos hace 6 meses atrás, y eso es consecuencia de que hoy en las encuestas su intención de voto tiene 2 dígitos por lo menos. La pregunta es, ¿cómo se produce esa irrupción? ¿De quién, digamos, recoge apoyos Milei para transformarse en un actor? Y cuando uno mira los números, uno tiene que decir que claramente es de afluencia de votantes de Juntos por el Cambio. Hacíamos un análisis en nuestro estudio de abril y de la imagen positiva de Milei, del conjunto de la población que tiene imagen positiva del Milei, veíamos que el 58% de los votantes de Juntos por el Cambio del año pasado tenían imagen positiva de Javier Milei. O sea, hay una simpatía que proviene de ese sector político y eso es lo que genera preocupación en Juntos por el Cambio, ¿no? La pregunta es hasta qué punto va a crecer Milei recibiendo una afluencia de votantes de Juntos por el Cambio, no solo en simpatía, sino en apoyo electoral. No lo sabemos, pero claramente hoy está disminuyendo la competitividad de Juntos por el Cambio. Ahora, en la parte argumentativa, digo, porque estamos tomando a Patricia Bullrich, fue la que habló, ¿no? Hoy. Pero digo, desde la parte argumentativa, ¿no le están copiando un poco el discurso a Milei? Porque pareciera que le marca la cancha con los argumentos. El primero en hablar de hay que romper con esto y pensar una economía bimonetaria que pasa a una dolarización posible en algún momento fue Milei. Sí. Digo, se están robando los argumentos para hacer política. No vemos Juntos por el Cambio haciendo política con sus propias iniciativas. Primero habría que distinguir si la gente está abrazando las ideas de Milei o su enojo. Porque eso nos ayudaría a entender qué es lo que está representando Milei. Hicimos
un estudio de digamos, una consulta de este tipo en nuestro estudio que estamos procesando. No tengo resultados porque lo estamos procesando, pero algo que pispeteé ya me da la intención que era, digamos, confirma la hipótesis que teníamos. La gente está abrazando más el enojo que las ideas de Milei. Simpatiza más con el Milei enojado, con la clase dirigente, que con las ideas que representa Milei. Porque aparte Milei representa ideas muy rupturistas. Es un candidato que se reconoce anarcocapitalista. Es, digamos, en términos ideológicos, una expresión, si se quiere, en lo más moderado, minarquista. Y yo no sé si la sociedad argentina está reclamando eso. Ahora, sí me parece que Milei expresa algo que sí se está, digamos, generalizando, sobre todo en el votante opositor, que es un reclamo de un menor estatismo, de menos Estado, de intentar resolver menos los problemas con más Estado y, en todo caso, intentar impulsar, digamos, un crecimiento del sector privado. Yo creo que eso se está haciendo fuerte en la sociedad. Hay un dato que es muy interesante, que es muy difícil de entender, que es que en este contexto social, la gran mayoría de la gente rechace los planes sociales. Yo no creo que la gente rechace que se ayude a sectores vulnerables, porque si no estaríamos frente a una sociedad, digamos, muy individualista y muy poco solidaria. Yo creo que lo que la gente está rechazando es esta idea del Estado resolviendo todo. Sí. En eso influyó Perdón, la también en pandemia. las marchas se dio, nosotros estuvimos haciendo una cobertura, para sorpresa de muchos, perdón Martín, digo, los que estaban haciendo movilizaciones, y lo tuvimos también algunos de los referentes de organizaciones sociales, no estaban pidiendo más planes, estaban pidiendo trabajo. puestos de trabajo en blanco. Pedir trabajo Claro, es pedir que el problema lo resuelva el sector privado, no el Estado. Esa es, me parece, que la noción que está haciendo carne en buena parte del electorado opositor. Y yo creo que es ¿Pero solo en consecuencia... el electorado opositor? ¿O también en parte de la simpatía que había por la coalición gobernante? Está Los prendiendo movimientos eso. sociales, todos plantean ir a Todos, un sí, esquema sí. de trabajo Puede ser. con distintas consideraciones, pero yo creo que oficialistas, sí, opositores, transformar los están- planes en ahí hay un trabajo. error de están todos en esa. diagnóstico del Lo que me parece oficialismo. que los sectores medios, y primero los medios bajos con miedo a caer más, y después los medios altos que quieren preservarse, lo que rechazan es el sostenimiento por parte del Estado de una pobreza estructural que tiende a crecer en busca de un plan. Claro. Entonces, La eso dependencia. claro, Pero eso insisto en termina este siendo punto, insisto en totalmente esto, Eddie, me parece que improductivo e impracticable. estamos en el ocaso de una cosmovisión estadocéntrica que fue dominante en la Argentina en los últimos 20 años. Esta idea de que, bueno, si hay un desempleado lo solucionamos con un plan, de que todo lo resuelve el Estado, y están generando una reacción en contrario. Y la reacción en contrario es reclamar menos estatismo. Mira, la verdad, no quiero más Estado. Quiero que me resuelvan, quiero trabajo. Y esto creo que hay un error de diagnóstico en el gobierno, porque el gobierno insiste con esta idea. El Estado presente, el Estado te salva, el Estado te... Yo creo que eso ya, digamos, la sociedad lo dejó atrás como consecuencia de los resultados que ofreció Lucas, esa ¿vos ves ahí cosmovisión. un fenómeno parecido al de fines de los 80? El preludio, digamos. Me parece que es la menemismo. consecuencia natural. Los ciclos políticos acompañan los ciclos económicos. Y claramente estamos en el ocaso de un ciclo económico que se originó en el 2001 y que está mostrando ya sus techos, sus límites. Ya el Estado no puede Su hacerse final. más cargo Ahora, de resolver en los ese problemas. debate salió Cristina el otro día en Resistencia y dijo, a ver, yo digo que el capitalismo más exitoso y más eficiente es el chino, que está manejado por un partido único que se llama Partido Comunista. Sí, Firmado pero es- Cristina Fernández Pero es de un Kirchner. capitalismo, lo que siempre Cristina hay que... No, es un por capitalismo esto de que el Estado... eficientista, ¿eh? Es un Estado, Sí. pero con criterios súper eficientistas. Es decir, no es un Estado que subsidia empresas ineficientes, el Estado chino, no. Es un No, no, Estado el déficit que es mala palabra, lo que igual. potencia son empresas que estén en condiciones de competir en el Igual mercado es un externo. capitalismo que se aplica en un régimen político muy particular. Además, La que es Argentina no está en irreproducible. condiciones de avanzar hacia ese tipo de régimen político, un régimen claramente clasificado como un régimen autoritario, no es un régimen democrático el chino. Cuando uno mira los estándares de calificación de democracia, China no aparece porque no tiene, digamos, los mínimos Basta ver cómo estándares están para lidiando ser. con la pandemia. Exactamente. Ahora, Perdón, Martín, querías hacer una pregunta. No, sí, tu mirada de que la gente reclama un menos intervención del Estado tiene que ver con la pandemia, de donde el Estado estuvo muy presente, Bueno, para lo bueno y para algunas cosas. algo de con eso crítica. hay, digo, la pandemia en esto, digo, y también hay que ser sincero, digamos, la pandemia obligó a los estados a avanzar sobre libertades individuales, porque era la forma de defenderse frente a un virus que ocasionaba mucho daño si no se regulaban las conductas individuales por encima de lo habitual, ¿no? Esto generó una reacción también de las sociedades en contrario, diciendo, che, la verdad, quiero recuperar mis libertades, por eso creo que también hay una suerte de moda en esto de poner por encima del valor de la igualdad la libertad, ¿no? Y esto también hace carne en la competencia político-electoral
y en las narrativas, ¿no? Entonces yo ahí creo que, digamos, no hay que desconocer que en la Argentina el año pasado, candidatos que se reconocían liberales lo gritaban a cuatro vientos. Eso en la Argentina hace 4 años atrás es impensado. Entonces, algo está cambiando. El propio Macri hoy dice, yo soy recontra y siempre fui liberal, esas son las ideas de Milei, son mis ideas, cuando en 2015 hacía todo lo posible por disimular. En algún momento se dijo peronista. Y destacando también a Menem, ¿no? Vuelvo a la pregunta original de Eddie, digo, en esto de condicionar. Yo creo que lo está obligando a Juntos por el Cambio a corregir un poquitito su narrativa y a ofrecer algo que esté más en sintonía con eso. Y esto es lo que me parece que está, digamos, impactando, porque aparecen candidatos que empiezan a abrazar alguna de las ideas de Milei tratando de dar respuesta a esa demanda. Porque claramente lo que está explicando el crecimiento de Milei son votantes de Juntos por el Cambio. Y esto lo resuelvo fácilmente para explicarlo. Los partidos de derecha el año pasado, en noviembre del año pasado, sacaron 5 o 6% a nivel nacional. O sea, si Milei está midiendo 2 dígitos es porque evidentemente está recibiendo afluencia de votantes de otras fuerzas políticas y particularmente se da el caso de Juntos por el Cambio. ¿Podemos llegar a ir el año que viene a una elección general que funcione como una gran interna del sector liberal? Puede ser. Lo que sí está produciendo Milei como cambio interesante en la escena es que la configuración del formato de competencia ya no es bimodal. Si uno mira los datos electorales de la Argentina en los últimos 20 años y suma cuántos votos juntan las dos principales coaliciones, lo que va a encontrar es una tendencia de bipartidización. O sea, el escenario se fue concentrando en dos grandes coaliciones, bicoalicionismo, decimos los politólogos. Bueno, el máximo exponente fue 2019, casi el 90% de los votos juntaron las dos principales coaliciones. La irrupción de Milei cambia un poco esa configuración y produce una modificación interesante también, que es que transforma en términos posicionales, no ideológicos, a Juntos por el Cambio en una opción de centro. Hoy Juntos por el Cambio está en el centro, tiene a la derecha a Milei. Y hay quienes terminan diciendo que Milei favorece al kirchnerismo. Bueno, la pregunta ahí es, si Milei no supera la competitividad de Juntos por el Cambio, Milei va a tener dificultades para polarizar esta elección y arrastrar los votos del medio. Esto funciona como un coiner. ¿Vieron el coiner? Sí. Cuando uno pone el coiner, pone la ropa en los extremos para que pueda centrifugarse la ropa. Si en el extremo, digamos, si uno pone la ropa en el centro del coiner, el coiner no funciona. Bueno, hoy Juntos por el Cambio es la principal fuerza opositora a pesar del crecimiento de Milei. Y estando en el centro puede impedir la polarización. Por eso Milei, para poder transformarse en un candidato con reales posibilidades, va a tener que ser más competitivo que Juntos por el Cambio. Y para eso necesita algo, romper Juntos por el Cambio. Por eso Pícaro Milei le dice a Macri, vení, vamos a armar una primaria, yo si pierdo te acompaño. Porque la única forma de transformar su candidatura en una candidatura realmente competitiva es armarse de una escudería un poco más consistente. Y para eso necesita acuerdos políticos y acuerdos políticos con actores que hoy están en Juntos por el Cambio. Por eso también no es inocente lo de... masa crítica y apoyo político. Sí, no es inocente lo que dijo Bullrich hoy ahí en el Summit de AmCham, que dijo, tenemos una coalición fuerte, ¿no? Trató también de resaltar un aspecto no menor en la competencia, que es hoy la principal escudería para competir en el espectro opositor, hoy es Juntos por el Cambio. Hablábamos antes de las posibilidades o no de ruptura del Frente de Todos. ¿Vos crees que es posible una ruptura de Juntos por el Cambio? Mi pregunta es, se la hago a todos los que vienen acá, porque todo es tan volátil y está tan en crisis el sistema de representación política, si las coaliciones que tenemos son las que nos van a quedar o va a haber algún tipo de trasvasamiento. ¿Vos cómo lo ves? Es muy difícil hoy predecirlo con tanto tiempo de anticipación. Va a tener que pasar mucha agua por debajo del puente. Yo hoy por ahora veo que los riesgos que se le presentan a Juntos por el Cambio no son significativos en términos de avisorar una ruptura. Porque el sistema de incentivos los lleva a los actores a esto que dijo Bullrich, a reconocer que ahí tienen una escudería ganadora. Entonces, al reconocer que hay una escudería ganadora, yo tengo incentivo para cuidarla. Me voy a pelear porque quiero ser yo el candidato, ¿no? Eso diría Bullrich, eso dice Larreta, eso dice Morales, eso dice Macri. Pero todos saben que esa escudería es ganadora. Y hoy Milei les está produciendo un desafío. Ahora, hay otras tensiones por la identidad dentro de Juntos por el Cambio. Porque vos fíjate lo que se dio esta semana. Macri diciendo, guarda con los radicales que traen bajo el poncho propuestas que no tienen que ver con lo que nosotros proponemos y colocándose más en un sector liberal, digamos, Mauricio Macri, como decían acá los compañeros. Mira, ahí está hablando entrando María Eugenia Vidal, que vamos a darle continuidad a la conversación con Poncho vino. Mirá qué bien.
Y del otro lado salió Facundo Manes a plantear... A ver, Eddie, me parece que estamos teniendo, sí, perdón pero- que te interrumpa, creo que estamos en el móvil y tenemos ya la comunicación con Javier Milei, porque ya que estamos hablando tanto de él... Miramos lo que estaba por A ver. decir y vamos al móvil, dale. Marcela Eddy, buenas noches. Estamos aquí en el sorteo de Javier Milei, Sí, el pero sueldo una palabra en la sexto, boca, creo que es, ¿no? El quinto sueldo de diputado que va a sortear Javier Milei, 366.000 pesos. Ahí está Marce, viniendo acércate a ver Milei, si lo podemos vemos. ¿Dónde hablar con está? él. Te vemos a vos sí, ahí. sí, acá está viniendo. Él comienza a transmitir para sus redes, es el ritual que utiliza siempre. Acá está. Bueno, saluda al escribano Milei. Vi que vino con su hermana hoy, ¿eh? ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo le va, diputado? ¿Todo bien? Hola, jefe. Acá saluda. No, salude, tranquilo. Saluda a su hermana, Milei. Aquí está Karina también. Ah, bueno, va a hablar con nosotros. ¿Va a hablar ahora? ¿Podemos hablar en vivo? Ahí está. A ver, ¿Nos póngase. escucha? El otro día no pudimos hablar, ¿no? Póngase el retorno, Marce, si me das Dale, un minutito. ¿cómo no? ¿Está la amiga Marcela Pagano? Sí, está Marcela Pagano, ¿Está está Eddie? Eddie Zunino. Está Hola, Lucas Javier. Romero también en el piso. Acá Hola, está, a Marce. ver. ¿Cómo estás? Ahí Estamos está. acá con A ver. Eddie. Hace un ratito, Ah, escuchando... abrazo grande, Eddie, también. Escuchando la propuesta de Patricia Bullrich, que hoy habló de dolarizar, de una economía bimonetaria, y nos preguntábamos si tal vez, o yo me preguntaba también, si no están robándote un poco de argumentos para hacer campaña política. ¿La escuchaste? Sí, escuché lo que hoy a mí me llegó el video con el tema de Patricia Bullrich hablando de avanzar hacia un esquema bimonetario, por ejemplo, como el que se aplicó, que está vigente más en Perú. El problema que yo veo con ese caso, digo, porque en Perú funcionó bien, pero el problema en Argentina es que no hay demanda de dinero. Entonces, si no hay demanda de dinero y además se sigue emitiendo dinero de la manera que lo hace el Banco Central, eso podría generar en el inicio una sustitución de monedas muy fuerte y precipitar la hiperinflación. Por lo tanto, si bien hay casos donde funciona, como el caso de Perú, me parece que la situación de la demanda de dinero en Argentina es muy delicada como para arriesgarse a algo así. Estábamos crees, analizando Javier, que- justamente eso, perdón, estábamos justamente analizando eso, si le falta o no asesoramiento económico. Eso iba a preguntar. Es el contexto. No, yo creo que tiene economistas dentro de Juntos por el Cambio y que una de las cosas, de hecho esta propuesta, por ejemplo, en su momento también la exploró Domingo Cavallo y él es más partidario, por ejemplo, de ir a un régimen bimonetario. En mi opinión, yo no iría hacia un régimen bimonetario porque Argentina directamente carece de demanda de dinero. Es decir, si en Argentina se levantara el curso forzoso y hubiera libre elección de moneda, cuando vos hagas el switch de portafolio, el problema es que esa caída de la demanda de dinero te va a precipitar una hiperinflación en moneda doméstica. Te hago un comentario a ver qué opinás vos, Javier. Yo creo que todo este tema de meter la discusión de la dolarización tiene más que ver con la política que con la economía y tiene más que ver con generar la ilusión de meterle billetes en dólar al bolsillo a la gente en un futuro que no podemos determinar. ¿Qué decís vos? A ver, la economía no es independiente de la política. O sea, de hecho, cuando yo, por ejemplo, menciono que Cavallo fue el mejor ministro de Economía de la historia, lo fue durante el gobierno de Menem. Lo que fue el paso de Cavallo durante el gobierno de la Rúa, digamos, es lo que generó que la gente tenga una visión tan negativa sobre el mismo ministro y, digamos, una persona que cuando llegó la segunda vez tenía más conocimientos. Así es que, en realidad, en el fondo hay una cuestión política que es esencial y que no se puede esquivar. Ese es el primer punto. Ahora, el segundo punto no es una cuestión de discusión abstracta y puramente política. Antes de que existiera el Banco Central en 1935, la inflación era del 0,9% anual. En los primeros 10 años del Banco Central, cuando fue mixto, saltó al 6%, número muy alto para la época. Después nacionalizamos el Banco Central en 1946 y la inflación desde 1946 a 1991 en promedio fue del 250%. La convertibilidad fue 9,
concentrar el primer año y medio y después ya volvimos a tener un Banco Central activo y, por ejemplo, en los primeros 4 años del kirchnerismo, inflación 10, en los segundos 20, después 30, con Macri 40 y ahora en un número que verdaderamente es final bandera verde, ¿no? O sea, es abierto. Por lo tanto, no es una cuestión abstracta porque cada vez que la inflación supera el 20%, se pierde un punto 58 de crecimiento y eso corregido en la historia argentina implicaría que deberíamos tener un PBI per cápita como el de Estados Unidos, o puesto en otra manera, le pega entre 20 y 30 veces más fuerte a los que menos tienen. Por lo tanto, me parece que es una situación muy delicada, o sea, no es una cuestión abstracta. Lo que sucede es que hay intereses en el medio, y por un lado están los intereses de la gente honesta, y por el otro lado el de los políticos ladrones que, por ejemplo, en los últimos 2 años se robaron 11 puntos del PBI con el señoriaje, es decir, con la emisión de dinero para financiar el fisco. ¿Cuánta gente tenés esperando en el sorteo de la dieta hoy? ¿Cuánta gente hay en línea o cuánta gente...? Sí. Porque son más de 2,5 millones de personas. Eso, ¿cuánta gente está anotada? Para el sorteo de 360... Sí, 2,5 millones. Son un montón. Para Javier, el premio son... Sí. ¿Sabés que recién estábamos 366.505. ¿Cuánto es? ¿Cuánto? 366.505. La tómbola, eso si es no un me equivoco. montón. Recién estábamos analizando con el analista. En realidad es la devolución del dinero a la gente. Buen punto. Recién analizábamos con Lucas Romero, que es analista, estaba armando una encuesta justamente y hay un primer indicio de resultado, pero es prudente porque todavía no está el resultado con números, pero el punto es si la gente empatiza con tus ideas como economista. A veces son algunas difíciles de seguir y otras son fáciles de entender las que expresás, o si empatiza más con tu enojo hacia lo que vos denominás la casta política. Y hay unas primeras encuestas que están más por el lado de que la gente se identifica en tu enojo, en ese enojo que vos expresás públicamente. ¿Cómo lo vivenciás en tu armado y en tu estrategia también política? Desde mi punto de vista no debería separarse la cuestión del enojo, por decirlo de alguna manera, con la cuestión de las ideas, porque en realidad el enojo que yo manifiesto le doy un marco analítico que es en el marco de las ideas de la libertad. Y hay una explicación orgánica, coherente y consistente sobre lo que le pasa al país desde la visión liberal. Y a partir de ahí es que se hace un diagnóstico y una propuesta. Entonces, cuando la gente se siente identificada con eso, naturalmente hay como un... Yo soy poco grande, pero era Alcoyana, había una coincidencia. Entonces me parece que eso es lo que se está viendo, que son cosas que van de la mano. Bueno, a mí, te lo tomo eso que decís. Yo también pienso que también la economía siempre está ligada al humor y al clima social. ¿Sabés qué? Estás del otro lado, Javi. Marce, pero para hacer un comentario... Sí. Para hacer un comentario, también digamos, a ver, el enojo lo podría estar representando la extrema izquierda y sacando las marchas que hacen con planeros, no llenan un ascensor si no fuera por eso. El otro día Jorge Altamira, fundador del Partido Obrero, decía que la izquierda dejó de ser rebelde y que hoy la rebeldía la tiene la derecha. Jorge Altamira lo dijo. Sí, sí, claro. Javi, estamos cerrando este reportaje porque sé que tenés que estar en la votación y de hecho vamos a hacer esa cobertura. Te dejo la invitación pendiente para que vuelvas al piso con Eddie conmigo, pero quisiera hacerte, ya sabes que este programa siempre tiene un poquito de redes sociales y de hacer partícipe a la gente mediante una pregunta. La encuesta del día tiene que ver con los dichos de una de las líderes de Juntos por el Cambio, como es Patricia Bullrich, y queríamos saber qué piensa la gente. Si la gente cree que Patricia Bullrich sabe de economía, por sí o por no, tu voto es el que define esta encuesta. Javi. No es el campo de ella, no hagan ese tipo de cosas, porque no, o sea, pero escúchame, claro, ella habló de dolarizar la economía, nosotros la escuchamos. Pero lo hace desde la opinión de un político, o sea, me parece que es injusto. Es lo primero que haría como mandataria si asume, ojo, porque son propuestas que la gente empieza a mirar de cerca, porque además son las diferencias que tal vez pueda tener Bullrich de otros de los aliados hoy, pero de otros de los referentes políticos que pueden candidatearse dentro de Juntos por el Cambio. No lo escuchamos a Larreta decir lo mismo. Por eso digo, cada uno empieza a tener su propio juego político. Bueno, Larreta se manifiesta en favor de un Estado fuerte, presente, o sea, bien socialista es Larreta. El otro día fue a la Fundación Libertad,
¿sí? Que llenaron en una reunión de liberales, la llenaron de socialistas y encima... Sí, le dan la apertura a un tipo que habla del Estado eficiente, o sea, algo así como el helado caliente, el esqueleto obeso, ¿no? O sea, y lo va y lo dice en la cara de todos los liberales. Me imagino que el pobre Friedrich von Hayek o Milton Friedman se estarían revolcando y revolviendo en la tumba, ¿no? Lo criticó el presidente, Marce, Eddie, a Milei hoy, ¿no? Lo criticó Alberto Fernández a usted hoy. Sí, pobre Alberto, le falta roce con la lectura para criticarme, porque dice que el liberalismo está en favor de los poderosos y habría que explicarle que el liberalismo se basa, por ejemplo, en la cooperación social, en la división del trabajo, es decir, y solamente poder ser exitoso sirviendo al prójimo conviene mejor calidad a un mejor precio. Y la verdad que diga este tipo de cosas, si hay poderosos que pueden oprimir a alguien, eso es porque en realidad le da el poder el Estado, ¿sí? Entonces, la realidad es que los empresarios, ¿sí?, que son los que oprimen a la gente, en realidad existen porque existen los políticos corruptos. Es decir, los empresarios no pueden comprar favores que los políticos corruptos no tienen para vender. Entonces, la realidad es que si existen, digamos, esos empresarios prebendarios que oprimen a la gente, es porque del otro lado está el Estado, que es el que le facilita eso. Se va preparando para entrar María Eugenia Vidal, que ahí está escuchándolo a Milei y hace algunos gestos, después le vamos a preguntar por los gestos. Javier, ¿por sí o por no? ¿Sabe de economía Patricia Bullrich? No es su campo. Bueno, entonces es que no la respuesta. ¿Cómo están los resultados? A ver. Pero hay mucha gente que cree que sí, ¿eh? El 58,3% es la mayoría, considera que Patricia Bullrich no sabe de economía, pero sí hay una minoría. Igual yo no dije que importante. aceptara, digamos, esa distinción entre sí o no, ¿eh? No, yo te entiendo. O sea, eso fuimos usted acá. le pone lo que ustedes quieran. Te llevas bien con Patricia Yo Bullrich. digo, o sea, no adhiero a... Ella no está tan de acuerdo con que vos te quedes fuera de Juntos por el Cambio, me parece, ¿no? Quedó claro ahí la marca Bueno, y la digamos, diferencia. o sea, bueno, lo que pasa es que tienen demasiado socialismo y a mí el socialismo no... ¿Pero qué? es ¿Solo el la mecanismo reta? por el cual se empobrece a la gente. Solo No, la digamos, reta es Teresa Vidal, el argumento. Ponete a hablar con Vidal, vas a ver, hacela vamos a hablar hablar de con María economía, vas a ver Eugenia. que es bien socialista. Dale. Bueno, pero María Eugenia gestionó, digamos, uno conoce en gestión, conoce la economía. Ahora se le vamos a preguntar. Bueno, digamos, también dijo que iba a ir a perseguir a los empresarios porque habían subido los precios, ¿sí? Digamos, y había subido el tipo de cambio. Por lo menos, digamos que no conoce la teoría del valor. Así Ahora que se lo si vamos a recita la preguntar a teoría ella. objetiva del valor y no conoce la teoría subjetiva del valor, no es mi problema. Bueno, Javier Milei, muchas gracias por este contacto, interrumpiendo ahí el sorteo de tu redistribución ahí de la vemos a la jefa dieta. atrás. Ahí está la jefa, Eddie, Karina. mirá cómo mira Devolución. la jefa. Tenemos ahí a la jefa en segundo Mirá plano. cómo te mira, te nunca, tiene cortito, nunca nos va a venir a Javi, la saludar. jefa. Jefe, quieren saber si vas a ir a saludar. ¿No quiere saludar? Claro, jefe le dice. Jefe. Le dice jefe, mira. ¿No vas a ir? No, dice que no va. ¿Cómo te tiene tienen, cierta Javi, fobia, digamos. Y eso para que Y diga bueno, que o sea, uno detrás de los hombres no hay grandes mujeres también, digo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ahí la No, vemos bueno, en a ella. realidad yo soy el hombre detrás de ella. O sea, Bueno, Javier, te dejamos con este color que haces de este sorteo, que para mucha gente es necesario. Después nos contás finalmente cuánta gente participó. ¿Te parece? Te dejamos ahí a nuestro compañero Dale. Marce Padova. Gracias. dale, Gracias, listo. Javi. Marcelo. Gracias, diputado, muy amable, ¿eh? Gracias. Y gracias por la visita también, Lucas Romero, en esta noche de, No, por favor, gracias. de Para que Sepas. Estamos yéndonos a un corte, ya está entrando María Eugenia Vidal. Ahí se la dejó picando Javier Milei. Tenemos la tapa con ella, que la va a comentar. Va a hablar de la interna caliente de Juntos por el Cambio y también del PRO y de lo que está pasando en la Argentina y lo que viene. Ya volvemos.
Y acá estamos entonces con María Eugenia Vidal, que nos viene a visitar a Para que Sepas. Gracias por la visita, María No, por Eugenia. favor, Eddie. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Hola, buenas noches. Bueno, la dejó picando ahí Milei, pero yo tengo una, mira, tenemos la tapa de PQS que yo te la mostré recién, pongámosla allá atrás. El otro día Facundo Manes le dijo a Rodríguez Larreta: tenés que definir si Mauricio Macri es tu jefe, porque un presidente no puede tener jefe. Como diciendo, no te puede pasar lo mismo que Alberto Fernández. ¿Es el jefe Mauricio Macri del PRO? Mauricio es un líder importante del PRO, sin duda. Ahora, hoy hay muchos liderazgos, en el PRO y en Juntos por el Cambio. Ahora, la verdad, yo siento que seguimos encerrados dando una discusión que no le importa a nadie. O sea, más allá de lo que diga Manes, lo que diga Horacio, lo que diga Mauricio, lo que diga yo, estamos un poco hartos de los políticos que nos gritan, que están todo el día, sienten que estamos todo el día peleando por nuestras propias candidaturas, para las que falta un montón, porque todavía, digo, el cierre de listas es en junio del año que viene. Ahí recién va a empezar la campaña, falta más de un año. Las urgencias de la gente son otras. Entonces, yo a Facundo lo respeto muchísimo, pero lo digo por él porque lo mencionaste a él, pero podría hablar de muchos referentes de Juntos por el Cambio que honestamente, Hace por 10 momentos, días se juntaron todos para decir no a Milei. se parece exactamente a aquellos, nos parecemos a lo que queremos combatir. Hace un ratito veíamos a Patricia Bullrich también. Si Ella decimos habló que de su hablo por medida todos, como hablo por todos. presidenta, su La verdad es primera que por medida. momentos digo, la gente y yo misma me siento harta de esta discusión ridícula para ver quién va a ser el candidato el año que viene y a qué. Dentro de tu propia coalición. Sí, está pasando dentro de mi propia coalición. Digo, no podemos ser una multiplicidad de proyectos individuales. La gente nos pide otra cosa. Nos pide que nos ocupemos de sus problemas desde el lugar que nos dio como oposición. Digo, ocuparnos de sus problemas es que mañana saquemos un dictamen como la gente de una reforma de la ley de alquileres, porque hoy si un inquilino tiene que renovar este mes va a pagar el 55% de aumento después de un año. Eso es ocuparnos de lo que realmente importa. Ocuparnos es, vi que hoy Horacio lanzó el programa de empleo para jóvenes y que le quiere dar trabajo a 10.000 jóvenes en la ciudad. Eso es ocuparnos, porque hoy un joven siente que no tiene destino, termina esto que yo creía cuando era chica y que tantos de mi generación creían y que nuestros padres nos decían: terminás el secundario y tenés trabajo y no sos pobre. Hoy terminás el secundario y no tenés trabajo y aún teniendo trabajo formal, sos pobre. ¿Estás enojada con algunos de los referentes que militan en Juntos por el No Cambio? estoy por esto? enojada, pero yo no quiero ser parte, ni me siento parte de una discusión de proyectos individuales. Yo quiero transformar la Argentina. Me quiero quedar acá, quiero que mis hijos se queden acá y quiero transformar la Argentina. ¿Pero desde con el lugar quién? que me toque. Porque las discusiones se están dando, María Eugenia. Digo, cada uno. ¿Sabes con quién? Que una Somos referente pocos. diga, esta va a ser mi primera medida si soy presidenta, ya es casi candidatearse. Somos pocos en comparación con los que necesitamos. Nosotros necesitamos una generación de líderes. Muchos están hoy dentro de Juntos por el Cambio. Otros todavía ni siquiera hacen política. Mira, yo me voy el jueves a Tierra del Fuego a apoyar una lista de gente que nunca hizo política de Juntos por el Cambio. Todos nunca tuvieron un cargo, nunca hicieron política y es la primera vez que se presentan para pelear contra la reelección del intendente camporista, al que Alberto hace una semana fue a apoyar y a decirle: ojalá tengas un tercer mandato, así seguimos haciendo cosas juntos. Y Entonces, que lo aplaudieron más al intendente que al presidente. Digo, todavía hay causas por las que pelear, hay causas que tenemos que defender, en lugar de estar acá viendo a ver quién Ahora, tiene de el un tiempo- cartel más grande. De un tiempo a esta parte, hablando de carteles, se pusieron como Milei dependientes, sobre todo el PRO. Yo creo que en la democracia todas las expresiones son válidas. Nosotros representamos, yo me siento parte de un centro ideológico. Y el centro ideológico no es ni moderado ni tibio. El centro ideológico defiende la democracia versus el totalitarismo. No es el punto en el medio entre dos extremos. Es un lugar concreto, definido, que defiende la democracia, que defiende la verdad contra la mentira de los populismos de derecha y de izquierda, que te terminan empobreciendo porque te venden espejitos de colores que después no se cumplen. Ahora, te pregunto por Milei y me hablas de autoritarismo y de populismo de derecha. No, hablo yo entiendo todo y respeto todas las expresiones democráticas. Yo digo dónde estoy parada yo. Yo estoy parada en un lugar de centro, democrático, de verdad,
De libertad, sin duda. De defensa de la libertad individual, sin duda. De que cada uno elija lo que quiera hacer. Pero también de igualdad de oportunidades. Que todos tengan el mismo punto de partida. Porque no es lo mismo la libertad ejercida por alguien. No te puede definir tu código postal en la Argentina. Hoy en la Argentina te define tu código postal. Si vos vivís en Santiago del Estero, tus probabilidades de terminar el secundario en tiempo y forma, sabiendo lo que necesitas de lengua y matemática, son distintas a si vivís en la ciudad de Buenos Aires. Solo por el lugar donde naciste. Y eso no puede pasar en la Argentina. Ahí no le podemos decir que respetamos la libertad si no le damos el mismo punto de partida. El lugar que nacés no puede definir tus oportunidades de progreso. Eso fue la Argentina, la educación, el trabajo, el esfuerzo y el mérito como manera de ascender socialmente. Ahora hay que hacerla de nuevo y un solo partido no puede. No, definitivamente no puede. Esto tiene que ser, mira, si hay algo bueno para mí que nos dejó la pandemia, es que entendiéramos que para evitar contagiarnos y contagiar a otros, había cosas que dependían exclusivamente de nosotros. Vos podías tener un buen gobierno, como de hecho yo creo que fue el gobierno de la ciudad, con Fernán Quirós, con Horacio, con Soledad Acuña, haciendo una buena gestión de la pandemia, pero eso no alcanzaba. Vos tenías que cuidarte, vos tenías que entrar y ponerte barbijo, vos tenías que lavarte las manos, vos tenías que mantener el metro de distancia. Bueno, la Argentina necesita un protocolo de transformación donde no solamente estén los líderes empujando, ni un partido, ni una coalición, ni mucho menos una persona, sino una generación de líderes y millones al lado de esos líderes empujando, sabiendo que el camino va a ser difícil, pero que es absolutamente posible. Esa es la buena noticia. La buena noticia es que es posible. Cuando yo voy a Vaca Muerta, me paso un día en Vaca Muerta en Neuquén y sé que ahí abajo hay 4 PBIs enterrados de la Argentina, digo, hay una posibilidad para Argentina. Cuando veo que Chile exporta 17 veces más minería en la misma cordillera, donde están los mismos recursos, y nosotros no los aprovechamos, digo, hay una oportunidad para la Argentina. Cuando veo que el campo sale a protestar y que podría exportar mucho más, porque cuando les bajamos las retenciones a maíz y trigo, pero creció enseguida, en un año, el nivel de exportaciones, digo, hay una oportunidad. Entonces, no es que la Argentina no tiene con qué, pero necesita dejar de discutir en la hoguera de las vanidades y necesita entender que tenemos que ser millones los que empujemos para el mismo lado. María Eugenia, cuando uno te escucha hablar, vos no, por ejemplo, no hablas de Cristina. Vos no elegís ni el discurso del odio ni el de la polarización. Es distinto a lo que escuchamos de Macri, que generalmente hay, como dice Eddie, una comunicación en espejo entre Cristina y Macri. Casi que se contestan. ¿Es una decisión como estrategia política o realmente vos crees que hay que ir por encima del personalismo cuando se hace oposición? Yo creo que el problema no es una persona, sino un conjunto. Y lo que ese conjunto le propone a la sociedad. Yo creo que el modelo que nos propuso el kirchnerismo durante 20 años está agotado. ¿Hoy es kirchnerismo o es albertismo? Yo creo que es kirchnerismo, creo que es todo lo mismo. Creo que intentan diferenciarse en el contexto de crisis, pero de verdad creo que es todo lo mismo. Cuando tienen que discutir sobre las causas judiciales, están todos en el mismo barco. Digo, en cada discusión que se dio sobre la justicia están las 3 patas de la coalición ahí. Entonces yo no distingo, porque además se presentan ante la sociedad, no hace mucho, hace 6, 7 meses, cuando fue la última elección, estaban en un acto todos juntos diciendo que eran lo mismo. Entonces, en momentos electorales, cuando lo que se disputa es el poder, están todos juntos. Ahora, en momentos de gobierno, donde lo que se trata es de resolverle a la gente los problemas, ¿están separados? Recién decías, hablabas de la hoguera de las vanidades, incluís a tu propia coalición dentro de lo que considerás un problema. Hoy Patricia Bullrich se consideró presidenciable, dijo que en marzo se deciden las candidaturas, dijo que la dolarización de la economía es inexorable y que ella arrancaría por un sistema bimonetario. Primero, digo, yo creo que es absolutamente legítimo que todos querramos ocupar un lugar. Y es más, ponerte una meta te hace crecer, te ordena en tus acciones, en la medida de que todos entendamos que los cargos son herramientas para la transformación y no al revés, ¿no? Entonces, que tengamos claro cuál es el objetivo. Yo creo que está muy bien que cada uno quiera ser candidato a algo y quiera ocupar un espacio en esa transformación que la Argentina necesita. Lo que no creo es que hoy tengamos que estar discutiéndolo públicamente
y que no tengamos prioridad en responder a los problemas de la gente desde el lugar que nos dio hoy. Hoy es el Congreso, hoy es gobernaciones, hoy es intendencias, y desde ahí tenemos que dar el ejemplo. Ahora, ¿esas propuestas las compartís? ¿Es una propuesta de Juntos por el Cambio Yo o es creo, una propuesta creo en que primera persona de hoy Bullrich? creo que fue una propuesta en primera persona de Patricia. Desde mi punto de vista, en los últimos, desde que volvió la democracia, para poner un punto de inflexión en que los políticos nos hagamos cargo. Vamos a cumplir 40 años de democracia. Y el promedio de inflación de los últimos 40 años fue 48% si no consideramos la hiper, del 89. Entonces, tenemos un problema que no es ni de Macri, ni de Cristina, ni de Alberto, ni de Alfonsín. O sea, evidentemente la política ha fracasado a responder en la inflación. Ahora, no tenemos que mirar muy lejos, no tenemos que mirar Finlandia. Miremos Uruguay, miremos Paraguay, miremos Bolivia, miremos Chile, miremos Colombia, miremos Brasil, que son países que el año pasado tuvieron un promedio entre 5 y 10% de inflación en la región. Algo nos pasó a nosotros que tuvimos 50. Y todavía no estaba ni la guerra, ni el precio del combustible, no había excusa. ¿Qué nos pasó? Nos pasa que no nos damos las discusiones difíciles. Primero, esos países tienen equilibrio fiscal. No hay política antiinflacionaria si seguís gastando más de lo que te ingresa. Eso es así. ¿Por qué? Porque la Argentina ya no se puede endeudar y lo único que puede hacer para salvar ese bache es emitir. Pero espera, vos gestionaste. ¿Por dónde recortás en un país en donde tenés un umbral de pobreza cada vez más alto? Primero te digo por dónde recorté yo, en los hechos cuando fui gobernadora. Primero, vos no le podés pedir a la gente un esfuerzo que vos no hagas primero. Nosotros eliminamos, yo como gobernadora eliminé las jubilaciones de privilegio y soy la primera gobernadora que no la va a cobrar. No solo para mí, sino para el vicegobernador, los legisladores, los diputados. Segundo, recorté en el 40% todos los cargos políticos. Lamentablemente Axel volvió atrás con eso y volvió a ponerlos a todos y más en su lugar. Tercero, por cada baja que se daba natural de gente que se va del Estado, que se jubila, yo no di una nueva alta, salvo médicos, docentes y policías. Porque administrativos en la provincia sobraban. Entonces, basta de meter gente dentro del Estado para tener gente propia, para que cuando sos oposición tenga gente adentro que te responda. Basta. Basta del lugar del Estado como aguantadero de la militancia. Y lo hice. Y el peso. Pero no llegás al equilibrio con eso solamente. Pero lo bajé a la mitad. En 4 años. Respeto, y en un contexto de crisis bajamos a la mitad del déficit fiscal, pero además bajé la presión impositiva. Pero además aumenté más allá la de la inversión. provincia de Buenos Aires, digo. Digo, vos me decís, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace? Hay maneras. Porque Argentina, encima, tenés chicos que van a los colegios y no tienen piso. Y están descalzos, digo, más allá del conurbano bonaerense. Pasa también en Buenos Aires, pero digo, más allá hay un país. Entonces, cuando uno escucha que hay que recortar, enseguida hay que ponerse firme y decir, ¿en dónde? Porque la verdad que en infraestructura falta. Más que recortar, se necesita. Primero se hace en conjunto. El esfuerzo no lo puede hacer solo la nación. También las tienen que hacer las provincias y los municipios. Fijémonos las transferencias a provincias de los últimos años. Fijemos, ¿y qué hacen las provincias? Se aumentan los impuestos. Si esa provincia invierte la plata que le da Nación en un mayor desarrollo del empleo privado, ¿qué hace con la plata que históricamente, por fuera de la coparticipación y de manera discrecional, le envía el gobierno nacional a las provincias? Fijémonos ahí. Segundo, fijémonos en las empresas estatales, desde sus directorios. ¿Cuánto ganan? ¿Cuáles son sus sueldos? ¿Cuántos directores hay? ¿A quién le corresponden? ¿Quiénes son los dueños de esos directores? Digo, ¿y cómo gastan? ¿Y en qué gastan esas empresas estatales? Digo, hoy Aerolíneas sale mucho más cara que lo que salía en nuestro gobierno. No es, digo, son todos miles de millones, o sea, todo esto en la suma es miles de millones de pesos. El tema del que nadie habla, María Eugenia, es de que produzcamos más, o sea, de que generemos más. O sea, por acá estamos viendo de dónde ahorramos, de dónde ahorramos, y nadie está planteando desde dónde vamos a producir más. Poné la tapa, salió linda esta vez. Les tengo que agradecer a la gente, a la gente de la revista, porque la verdad que me pusieron más linda de lo que soy. La gente de la revista soy yo haciendo Photoshop. Mucho más linda de lo que soy. Es una especie de Gioconda. No, pero tomaste un retrato real de ella. Sí. El código Vidal, como el código Da Vinci, enigmas de la interna opositora. La pelea por el liderazgo y las candidaturas genera grietas en la coalición y dentro del PRO, factor Manes y efecto Milei, Macri como carga y la rivalidad de Bullrich. Ahora,
María Eugenia, mirá que bien que queda ahí el Hermosa, contraplano. Muy linda, ¿Eh? muy linda. Un cuadrito, un cuadro político, La mirada diría Cristina incógnita. Kirchner. Escúchame, María Eugenia, ¿por qué no discutimos producir más y que ingrese más? Yo creo que son las lo que dos le falta a la cosas. Argentina es una estrategia Coincido productiva, con vos. diversificar la economía. Coincido con Hablamos vos. de generar trabajo. ¿De qué va a trabajar la gente si producimos para un país de 20 millones de personas? Coincido y por eso estoy recorriendo el país. Digo, en cada provincia mi agenda es productiva. Ahora cuando viaje a Tierra del Fuego voy a ver la pesca, voy a ver el turismo, voy a ver todo el sector electrónico de esa provincia, que tiene un régimen especial. Digo, voy a ir a ver, y mi pregunta en cada lugar, como cuando fui a San Juan y fui a ver la minería, y cuando fui a Neuquén fui a ver Vaca Muerta, y cuando fui a Chubut también estuve con el sector de pesca. ¿Y qué pregunto en cada lugar? ¿Cuáles son los obstáculos que les impiden generar más trabajo y crecer? Y ahí aparecen dos cuestiones. A veces aparecen cuestiones locales que se pueden resolver. Estamos lejos del puerto, tenemos problemas de logística. San Juan me dice, San Juan, los productores de San Juan nos decían, los de las bodegas, nos decían, si tuviéramos el túnel de Aguas Negras largamente prometido por muchas administraciones y que no se hizo, si tuviéramos este túnel conectaríamos directo con Chile y tendríamos mucha más capacidad de vender lo que tenemos. Digo, a veces son cuestiones de infraestructura, muchas son cuestiones macroeconómicas. Digo, hay un problema con las reglas laborales que tampoco nos animamos a poner sobre la mesa, porque parece que un cambio en las reglas laborales es en contra del trabajador. Bueno, yo quiero decir hoy que los trabajadores sindicalizados fuera del Estado son el 30% del total de los trabajadores. La mayoría en Argentina son trabajadores informales, a los que no les llega ninguna paritaria. La veo a Cristina que se pone contenta porque Palazzo cerró 60. Bueno, los trabajadores informales no tienen paritaria y van a seguir empobreciéndose con una inflación de 70, que es la que nosotros creemos que va a haber a fin de año. Entonces, demos las discusiones en serio. ¿Qué hacemos con esos trabajadores informales? Porque los sindicatos se van a quedar cada vez con menos afiliados, cada vez tienen menos afiliados. ¿Eso es defender al trabajador? Entonces, bueno, démonos un debate honesto, porque si una pyme hoy no puede ser tratada como una gran multinacional y que tiene un juicio laboral por una persona que trabajó 3 meses en un kiosco y ese juicio laboral de 800.000 pesos, de 1 millón de pesos, le funde su negocio. Entonces, pongamos los temas de verdad sobre la mesa y hablemoslo en serio. Ahora, ¿por qué no se presenta un proyecto de ley desde el espacio Juntos por el Cambio hoy? Sin ir más lejos, ¿por qué no se presentan ese tipo de proyectos hoy? Mira, justo hoy, porque no está constituida la Comisión de Legislación del Trabajo. Finalmente se va a constituir la Comisión de Legislación del Trabajo. Justo hoy estuvimos con Martín Tetaz y un grupo de Coalición Cívica, todos los diputados que estamos en esa comisión, hablando del proyecto de legislación laboral que vamos a presentar. O sea, así como ya presentamos alquileres y espero que mañana lo logremos, un dictamen que les sirva al inquilino y al propietario, de la misma manera ocuparnos de esos y de todo lo que nos podamos ocupar del Congreso. Lamentablemente, y yo también le quiero decir la verdad a la gente, la inflación desde el Congreso no se la vamos a resolver. Para eso se necesita un plan macroeconómico consistente, en serio, que el gobierno nunca tuvo y que solo lo puede hacer el presidente con el ministro de Economía. Pero podemos hacer otras cosas que tengan que ver y no manotazos de ahogado. Cuando el gobierno dice... Si hay consenso, mejor, ¿no? Por supuesto. Pero la idea, a ver, ojalá mañana el dictamen que salga de alquileres sea un único. Ojalá sea único. Ahora, lo que se demostró es que en ese mercado que era competitivo, cuanto más se regula, peor es. Porque lo que pasó es que los inquilinos terminaron pagando un alquiler más caro que el que hubieran pagado con la ley anterior, que no era buena. El proyecto fue de Juntos por el Cambio. Sí, y fue votado por todas las fuerzas. El Congreso se equivocó, yo lo dije en campaña. A veces con la mejor intención se pueden hacer desastres. Por eso tenemos que discutir las cosas con cuidado y escuchando a los afectados. Desde esa honestidad con la que escucho que estás hablando, dos preguntas. Una, ¿por qué perdiste? Y la otra, ¿pagaste un costo por esto de irte a la provincia y volver a la capital? Que las dos son parte de una misma cosa y que hace a tu performance como líder del espacio, ¿no? ¿Por qué perdí? Bueno, creo que hubo errores propios, errores del espacio al que yo pertenecía. Pero la verdad, Eddie, la autocrítica pasó y el tiempo demostró que habíamos hecho muchas cosas bien y los bonaerenses lo saben y se están dando cuenta. Mirá en seguridad. Hoy recibo un informe por el tema de paritarias estatales de la provincia.
El gobernador acordó 60%, algo que a priori parecería bueno para la gente, para todos los escalafones, todos los regímenes. Ahora, cuando uno mira los últimos 2 años, el salario docente se quedó 5% arriba de la inflación. Muy bien. Los policías perdieron 28%, están 28% abajo. Con más impuestos, más deuda. Me acuerdo que la deuda fue el caballito de batalla. Hoy la deuda de la provincia de Buenos Aires es más alta que la que yo dejé. Mucho más apoyo del gobierno nacional. Aumentaron 82% las transferencias del gobierno nacional a la provincia. ¿Dónde está toda esa plata? Entonces, comparemos nuestra gestión con la gestión actual. Hay más inseguridad. En materia sanitaria no hubo avances. Estos hospitales famosos que se anunciaron no se abrieron de verdad. Digo, no es verdad que estén abiertos los 3 hospitales famosos por los cuales se atacaba mi gestión. Yo quiero decir algo. Yo no abrí esos 3 hospitales. Pero arreglé los que estaban y en los que estaban generé 600 camas nuevas, que son como 3 hospitales. Pero ¿cuál es tu presunción sobre el dinero que no ves en operativo? Y hay déficit. Por eso. No sé, digo, lo tiene que explicar el gobierno. Lo tiene que explicar el gobierno, no lo tengo que explicar yo. Digo, estos son números. Los impuestos aumentaron, la deuda aumentó, las transferencias del gobierno nacional aumentaron. Por encima de la inflación, decís que aumentaron. Aumentaron 82%. En relación a mi gestión. Y la pregunta es, ¿qué es lo que la gente ve? ¿Qué es lo que el bonaerense ve? ¿Y qué es lo que veía? Yo dejé 2.500 obras, empezadas y terminadas, en los 135 distritos. No importa quién los gobernaba. Se pueden ver, hay fotos de una por una. No es verso, está ahí. Tenemos que ir a una brevísima pausa, pero tenemos más preguntas. Había quedado una mitad de esta pregunta. Sí, la otra mitad. Porque perdí el salto de la General Paz, si eso te generó algo. Puede haber habido, después de la pausa. ¿Después de la pausa? Dale, sí, sin duda. Gracias. Dale. Y seguimos en Para que sepas, se había quedado un pedacito de la pregunta pendiente para María Eugenia. A ver, creo que puede haber habido, no tanto porteños, porque me conocen y porque yo fui parte del gobierno de la ciudad 8 años, pero algún bonaerense que se haya sentido defraudado o abandonado. A ese bonaerense le digo lo mismo que le digo a todos los argentinos. Yo sentía que hacían falta más voces que representaran a todo el país y voces nacionales. Y además sentía que había que abrir paso a nuevas candidaturas en la provincia. Y la verdad que sucedió. Creo que la paso entre Facundo Manes y Diego Santilli le sumó a la provincia de Buenos Aires. Creo que hoy hay candidatos a gobernador para el 2023, tanto Diego como Cristian Ritondo, que fue parte de mi equipo y que la verdad es alguien que yo valoro mucho en un tema que hoy es la principal demanda de los bonaerenses. A mí me encantaría que él fuera gobernador. Creo que sería un gran gobernador de la provincia. Ahora, más allá de vuelta de candidaturas, sentía que había que sumar voces en la Argentina, voces de transformación, voces que marquen un camino distinto, que le digan a todos los argentinos que hoy están enojados, tristes, decepcionados con toda la razón del mundo, porque la política durante muchos años los decepcionó, que hay un camino posible, que se puede recorrer, que no va a ser fácil, pero que yo veo que la gente se está organizando. Mira, en cada provincia me junto con padres organizados por la educación, que fueron esos padres que se organizaron para que las escuelas abrieran, pero hoy se organizan para que sus hijos recuperen lo que dejaron de saber, hoy se organizan para que sus escuelas no los hagan pasar de grado si realmente no saben, y reclaman al director y reclaman al ministro de Educación de cada provincia para que los reciba. Entonces, hay un camino posible, yo creo en eso y lo estoy recorriendo. Eso fue una decisión estratégica. Sabés que hace poco me tocó participar de un viaje en donde hubo muchos gobernadores de distintos colores políticos. Y se habló mucho de una decisión estratégica que se está evaluando, que es la posibilidad de desdoblar las elecciones de las provincias de la gran elección a nivel nacional, ¿no? De presidencia, que es algo que se puede hacer en efecto y que está contemplado ya en un calendario para algunas provincias. Y muchos de estos gobernadores en off, algunos peronistas, decían, porque no queremos repetir el error de Vidal. De esa situación en la que muchos dicen, ¿qué hubiese pasado si María Eugenia se separaba o se desdoblaba la elección en la provincia de Buenos Aires? En aquella elección, en la última elección, la decisión de Macri de no hacerlo. ¿Qué sentís con esto? Que estamos hablando de estrategia política. Primero, también. que yo nunca especulé, que yo nunca tuve estrategias. Cuando fui a la provincia de Buenos Aires y nadie creía que podía ganar, fui sin estrategia.
Y todos los lugares que me los gané por mi trabajo y no por cuál era la mejor especulación posible. Segundo, pensando en la gente, eso quiere decir que la gente va a ir a votar, vamos a tener 24 elecciones y que va a tener que ir a votar donde hay paso 4 veces en un año. De vuelta, los políticos pensando en ellos mismos, no pensando en la gente. ¿Qué creen? ¿Que la gente no tiene capacidad de distinguir entre el candidato a gobernador y el candidato a presidente y elegir si quiere votar a uno de un partido y a otro de otro partido? ¿A qué le tienen miedo? ¿No? Entonces, hablando de miedo, hablaste de tristeza en la gente, de decepción, de enojo, de bronca, etcétera. ¿Tenés miedo de que pueda terminar mal esto? Trabajo todos los días para que no. Trabajo Porque todos la los días crisis para de que no. representación va creciendo, ¿no? Trabajo todos los días para que la gente sienta que no todos somos iguales, que no somos todos lo mismo, que hay valores en muchos de los que hacemos política, que muchos podemos explicar de qué vivimos y no tuvimos nunca una causa por corrupción, que muchos hemos cometido errores, pero también muchos aciertos y tenemos logros para mostrar, y que queremos trabajar en equipo y no estamos en esto de los egos todo el tiempo. Y trabajo todos los días para eso. Yo desde mi lugar, cada uno tiene que hacerlo desde el suyo, pero yo no creo en cuanto peor mejor. No creo, soy republicana, creo que los presidentes tienen que terminar su mandato, creo que hay que acompañar al presidente que sea elegido por la gente para que termine su mandato y creo que hay que hacer todos los días lo mejor posible, cada uno en su lugar y preguntarse ¿qué estoy haciendo yo hoy para que los argentinos vivan mejor desde el lugar que me dieron? Yo hoy tengo una banca en 257 y trabajo todo el día para eso. Y espero que mis compañeros, que todos, y acá no hago distinción, hagan lo mismo. Si todos hacen lo mismo, desde el Congreso ya vamos a dar mejores respuestas. Y el Ejecutivo tiene una tarea que es gobernar. No necesitamos más diagnósticos, necesitamos respuestas. ¿Cuánto de alivio y cuánto de carga representa Mauricio Macri en la construcción del espacio? No es ni un alivio ni una carga, es un fundador. Para mí es el fundador del espacio de Juntos por el Cambio, es el fundador del PRO, es el primer presidente que completó un mandato constitucional en 90 años, no peronista, y ese es un gran legado, ¿no? Creo que los argentinos, si hay algo en lo que ya acordamos, es que los presidentes terminan sus mandatos. Porque si no los terminan, eso nos hace daño a todos como sociedad. Entonces creo que dejó muchas cosas buenas. Cuando vemos política exterior actual y vemos la política exterior de nuestro gobierno con todos los líderes del G20 aplaudiendo a la Argentina en el Teatro Colón, no me lo contó nadie. Yo estuve ahí y vemos hoy la política exterior errática, confusa de este gobierno. Es un valor la cultura institucional que hubo en nuestro gobierno frente a la cultura institucional actual, si nos dividimos el bloque, a ver si nos llevamos dos, en el Consejo de la Magistratura, toda esa especulación que la queremos dejar atrás. Yo siento que hubo muchas cosas fundacionales en el gobierno de Mauricio y hubo muchas que hay que aprender y mejorar para cuando la gente nos dé de nuevo, ojalá en el 23, otra oportunidad. En eso de mejoras, ¿qué pensás que se puede estar perdiendo? Que hay algo de voto joven que se está capitalizando con Milei. Antes era tal vez la izquierda, pero ¿por qué el voto joven no está acompañando tanto como acompañaba antes, por lo menos en las encuestas? Yo tengo 2 hijas de 21 y 19, así que tengo mi propio voto joven en casa. Algo de joven tenés en casa. Tengo 2 jóvenes en casa, Aparte mujeres. de vos, por supuesto. Mujeres, obviamente, feministas. Yo siento que lo que le pasa a los jóvenes hoy, primero, antes que la política, es una enorme angustia por la falta de futuro. Hoy nadie puede no soñar con que va algún día a tener una casa. Primero, no saben si van a conseguir trabajo, aún con un título universitario. Tienen muchas dudas. Segundo, lo que les pasa es no se pueden ir de su casa, porque no pueden alquilar. No se pueden comprar una vivienda propia, no pueden alquilar. No pueden imaginar después de 2 o 3 años de trabajo tener su propio autito, el más barato. ¿Pero son los hijos de la decepción de un gobierno o de 2 coaliciones gobernantes disímiles? Yo creo que lo que ven hoy ha sido profundizado gravemente por este gobierno. El problema de los alquileres no era un problema en nuestro gobierno, y lo es hoy. Y es un problema real. El problema de que no te puedes comprar un auto es un problema hoy. El problema de la falta de trabajo, los trabajos que se recuperaron, de los que el presidente habla, que se perdieron en la pandemia, no son trabajos formales y en blanco. Se recuperó el trabajo informal, el negro.
Y creció el empleo público. Ese es el empleo que creció. No el trabajo de verdad que todos queremos para nuestros hijos, que es el trabajo en blanco, formal. ¿Y por qué no en el sector público y en el sector privado? Porque ese trabajo en el sector público tiene que ser vocacional. Yo no fui a trabajar al ANSES cuando tenía 25 años para tener un conchavo. Yo entré por un aviso en Clarín, que ya no se publica más, porque no había LinkedIn ni había redes sociales, de una pasantía. ¿Por qué? Porque tenía vocación pública. Y quiero que todos los hijos de este país puedan tener un trabajo donde quieran tenerlo. Eso hoy no pasa. Y los jóvenes nos reclaman a los políticos que les demos certezas de que hay futuro acá. Por eso el que puede se va. Nos quedamos sin tiempo. Está bueno este debate, ¿no? También Sí, claro. hablar de los chicos, de los jóvenes y que ven. Te agradecemos. Gracias a usted por invitarme, un placer. Gracias, María. Escuchamos todas las voces, hoy nos tocó escuchar tu Gracias. voz. Vale. Bueno, nos reencontramos mañana porque ya se Mañana, nos por terminó supuesto, el con el programa. equipo que quedaron ahí. Los saludamos Mirá, ahí a porque Martín nos Angulo, quedó Darín un Mirbaji. informe sobre narcotráfico y Imperdible. jefes que mandan desde la cárcel. Tremendo. Mañana lo damos. Quédense que ya llega Vivi Canosa. Nos vemos mañana. Chau.